Bueno, buenos días a todos. En nombre de la Asociación Argentina de Angus queremos agradecerles a todos ustedes la presencia acá. El programa que vamos a desarrollar son dos bloques de charlas, una sobre el escenario ganadero, cómo captar oportunidades, y una segunda donde vamos a estar lanzando por primera vez en la Argentina y en Latinoamérica el nuevo modelo de evaluación que tiene la Asociación de Angus, que es la evaluación genómica, que vamos a contar cómo ese servicio podemos ofrecerle a los criadores a partir de esta semana, que pueden empezar ya a mandar muestras, y bueno, después vamos a hacer una degustación de carne Angus. Para la primera charla, escenarios ganaderos, bueno, va a estar presente Sebastián Salvaro, Diego Ponti de AZ Group. La Asociación Argentina de Angus empezó a hacer un convenio a partir del año pasado con la gente de AZ Group, un grupo de técnicos muy reconocidos que han trabajado en evaluaciones desde la época de ACREA y pues, del Ministerio, y que tienen, bueno, bastantes grupos con los cuales están trabajando en la Argentina, modelizando y analizando escenarios ganaderos. Y de alguna forma hicimos una asociación, un trabajo en conjunto, aprovechando que la asociación maneja mucha información sobre remates, exposiciones en todo el país, que con sus propios técnicos recorren toda la Argentina, juntando información de los diferentes remates que se van realizando, que es un material muy útil para poder monitorear una parte de los mercados, lo mismo que participamos en remates de cría invernada. Y la combinación entre el trabajo de la asociación de recopilación de información y nuestros técnicos y nuestros productores, junto con el AZ Group, nos parece que nos da una sinergia para poder ofrecer y poner a disposición de todos los productores y del sector en general un informe mensual donde desde nuestra visión particular vamos a ir a analizar las distintas variables de la economía y del sector agropecuario. Así que sin muchos más preámbulos, bueno, los dejo en manos de ellos. Sebastián. Hola. Bueno, buen día. Muchas gracias por la oportunidad, Javier, y a toda la comisión directiva de Angus de poder participar de esta presentación y sobre todo de transitar un camino en conjunto que me parece que va a marcar una huella importante, porque darle oportunidades, digamos, a gente como nosotros para poder hacer cosas nuevas dentro de la ganadería me parece que puede llegar a ser muy beneficioso para todos, ¿no? La idea de hoy es tratar de hablar de escenarios ganaderos, pero es muy difícil hablar de escenarios si no contextualizamos un poco dónde estamos. Y para eso, la idea que trajimos con Diego es dividir un poco la presentación en dos. Yo voy a hacer una especie de prólogo, de introducción, contándole lo que estamos analizando nosotros, lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en la región y lo que está pasando en la Argentina, cómo algunas tecnologías atraviesan un poco esta realidad que estamos viendo, y cuáles son las fortalezas y las debilidades que se presentan a nivel de productor ganadero en la Argentina y en el mundo, y cómo creemos que Angus y la marca Angus puede llegar a marcar un diferencial en este nuevo contexto, ¿sí? Entonces la primera parte se las voy a contar yo, la segunda parte la va a desarrollar un poco más Diego, y por último, ¿sí?, vamos a contarles un poco el informe de lo que fue el 2018 que construimos en conjunto con todo el equipo de Angus. Así que metiéndonos un poquito más en la charla, les cuento que nosotros estamos analizando el mundo en tres grandes ejes, ¿sí?, o en tres grandes hitos geopolíticos que están sucediendo. El primer hito está relacionado a la relación comercial o a este conflicto comercial entre China y Estados Unidos, que ahora voy a volver y voy a hacerle algún comentario al respecto. El segundo hito está relacionado al Brexit, esta salida del Reino Unido de Unión Europea, que vencería el 29 de marzo y que genera obviamente cierta volatilidad. Y el tercer hito más regional, lo que está pasando con Brasil, porque claramente tiene un impacto en la evolución de la economía argentina y es algo que seguimos todo el tiempo. Y después lo voy a bajar un poquito a la Argentina. Metiéndonos un poco con lo primero, el conflicto comercial entre China y Estados Unidos, ¿todos más o menos lo han leído, están al tanto?
Yo lo voy a hacer interactivo esto, no les voy a tomar examen, pero ¿sí? Más o menos estamos, ¿sí? ¿Cuál es? Nosotros lo miramos de corto y de largo plazo esto. De corto plazo hay una lógica que tiene que ver con el déficit comercial que venía acarreando Estados Unidos, no solamente con China, sino también con México y con Canadá. Y lo que hizo es que Trump de alguna manera se agarre de esta situación para poder reacomodar la macroeconomía americana, y dijo, entre otras cosas, esto es lo liviano y lo de corto, insisto, y dijo, bueno, vamos a hacer un parate acá. No vamos a importar estos grandes volúmenes de bienes y servicios que estamos trayendo de otros países, y nos vamos a empezar a negociar a mi estilo, dijo Trump. ¿Cuál es mi estilo? Bueno, golpe va y golpe viene, ya lo venimos viendo desde abril del año pasado, los golpes son cada vez más fuertes, pero tiene un estilo bastante confrontación. Y lo que generó fue, voy a dejar rápidamente de lado México y Canadá, pero de alguna manera empezaron después de su pelea a transitar un poco juntos en esta relación menos comentada a nivel internacional, más allá de que con México tiene todavía una conversación política muy larga. Y con China, ¿sí?, dijo, señores, los voy a frenar porque, para que se den una idea, el déficit comercial que tenían era de aproximadamente un Producto Bruto Interno nuestro. ¿Sí? Todo lo que produce Argentina en un año es más o menos el déficit que tenía con China. Entonces, en ese parate, China dijo, a ver, ¿por qué me frenás verdaderamente? Porque la realidad que todo ese déficit que vos tenés por el comercio que tenés con nosotros, yo te lo estoy financiando. El principal acreedor de deuda americana es China. Entonces, todo lo que veíamos como una relación que se retroalimentaba en el mundo, porque eso hacía crecer a todos los países emergentes y demás, empezó a ser cada vez más conflictivo y más difícil de entender. Y ahí aparece el largo plazo. ¿Largo plazo por qué? Y bueno, porque en realidad China lo que entiende, o lo que hizo, es que generó muchísima masa de inversión en un tema que tiene que ver con investigación y desarrollo, tecnologías y demás, mucho copiado de Estados Unidos, y hoy hay un tema enorme en términos de no pagar patentes, en términos de una carrera enorme en términos tecnológicos, que hace que este conflicto China lo mire más de largo plazo. Entonces fíjense cómo Trump se agarró del corto, pero en realidad estaba negociando algo más que por ahí nosotros no veíamos, lo que no quiere decir que Trump no sea violento en algún punto, ¿no? Entonces, la otra pregunta que se hace el mercado es ¿qué impacto tuvo? Y si lo llevamos a granos, que es lo más fácil de ver, y soja en particular, vimos que la soja bajó $80 el año pasado, producto de este conflicto. Lo mismo le pasó al maíz con una cuantía menor, y generó ciertos cambios en la forma de comercializar en el mundo que claramente todavía no sabemos cómo van a terminar siendo. ¿Por qué? Porque se juntan estos conflictos con nuevas tecnologías, ¿sí? ¿Qué va a pasar para adelante? Claramente es un signo de pregunta, no se lo sabría decir. Si me preguntaban en junio del año pasado, yo siempre que seguía cierta información y demás les decía, esto se arregla ahora. Claramente muy equivocado, estamos ya en 1 año y medio de este conflicto y lo único que estamos haciendo es ganar más tiempo en la firma del G20. Acá en la Argentina lo único que se logró hacer es poder ganarle 90 días que se cumplieron el 1 de marzo, y ahora estamos jugando hasta fin de abril a ver si realmente estos problemas se solucionan o no. Suena un poco volado, pero esa es la realidad del mundo, y se los quiero contar porque eso construye y genera estos escenarios que después les va a bajar Diego más a la micro. El segundo punto que les comenté tiene que ver con el Brexit. El Brexit no me voy a meter mucho por una cuestión de tiempo, pero la realidad es que lo que genera también en términos comerciales es una forma nueva de comercializar. ¿Por qué? Y bueno, básicamente porque todo el mundo post Segunda Guerra Mundial fue un mundo que de alguna manera se puso más restrictivo a cuidar el mercado interno, la industria interna, etcétera, y hoy aparentemente el mundo está cambiando un poco de esa temática. Entonces, ¿qué genera el Brexit? Un montón de miedos y un montón de volatilidades, y esas volatilidades generadas básicamente porque muchas de las inversiones de Unión Europea están en moneda inglesa, y toda esta salida prolija, desprolija, podemos hablar eternamente sobre este tema, va a traer que esos cambios en las monedas en términos de tipo de cambio relativo va a generar que muchos pierdan. Y esa es la realidad. Están jugando un juego de
todos perdemos, y por eso ahora el Brexit se pregunta todo el tiempo si realmente se tiene que ir en estas condiciones o no. Recordemos que el bloque de Unión Europea es uno de nuestros principales clientes en términos económicos argentinos, ¿sí? Fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con la industria de la soja, o los subproductos de soja, la carne, leche, etcétera, etcétera. Y el tercer punto es Brasil. Brasil se lo voy a resumir así. Brasil pasó de ser la niña bonita de las inversiones de la región en los últimos 2 meses a escuchar al presidente brasilero que está viviendo una crisis política un poco fuerte y que duerme con un revólver, digo, ¿no? Para que se hagan una idea en qué está Brasil hoy, y que lamentablemente no tiene esas expectativas de crecimiento tan fuerte como se creía. Les recuerdo un punto matemático, está bueno tenerlo en la mente, que es, por cada punto que crece Brasil, Argentina crece más o menos un 25% de eso, ¿sí? Entonces, ¿por qué miramos Brasil todo el tiempo? Por eso. ¿Y qué tenía Brasil? Bueno, tenía esto de que todas las inversiones iban a caer ahí, que iba a tener un tema de retraso de tipo de cambio como lo tuvo, y eso iba a generar que de alguna manera los términos de intercambio con Argentina puedan llegar a ser bastante más beneficiosos de lo que venía pasando antes, y que verdaderamente pasó eso. Tenemos un superávit pequeño, pero superávit al fin hoy con Brasil. Entonces, ese es un extremadamente resumen de lo que nosotros vemos como grandes hitos de la geopolítica y de la política y de la macroeconomía mundial. Ahora, en el medio de eso, ¿qué aparecen? Aparecen las tecnologías disruptivas. ¿Escucharon hablar, y ya bajándolo a la charla de hoy, de las carnes sintéticas? ¿Todos más o menos escucharon hablar? ¿Más o menos? Bueno, lo primero que nos genera es miedo, ¿no? Cuando uno dice, che, carne sintética, nosotros somos productores, yo también soy productor ganadero, nos genera un poco de duda, por lo menos. Bueno, aparecen todas estas nuevas tecnologías que nosotros, cuando lo tiramos a hacer una tormenta de ideas a nivel de equipo, decimos, si aparece carne sintética verdaderamente, ¿es una gran amenaza para la ganadería argentina? ¿Para Angus? Trayéndolo a la reunión de hoy. Y lo que vemos es que claramente eso se puede llegar a convertir en una excelente oportunidad, fundamentalmente porque el consumo de nichos, y cuando digo nicho no es pequeño, nicho es un nicho que puede ser enorme, ¿sí? No quiere decir que sea pequeño, va a seguir estando en el mundo. Pero también nos hacemos la pregunta de qué pasa si un gobierno como el chino aparece con un término de seguridad alimentaria y dice, che, en los próximos 10 años vamos a tener que consumir carne sintética porque es más barata, porque lo que fuere. Eso también nos genera una amenaza. Entonces, tenemos que estar activos todo el tiempo en ser eficientes y en estar buscando todo el tiempo los mercados que a nosotros nos paguen lo que nosotros pretendemos que nos paguen. Y ahí aparece un término que se habló en los últimos 15 años muchísimo, que es en términos de descomoditizar la carne argentina, porque no tenemos un commodity, claramente. Que me estoy metiendo un poquito en el terreno de Diego, pero ahora lo bajamos. Entonces, eso es lo que está pasando en el mundo. El mundo, en términos de verticales tecnológicos, lo podemos dividir en varios. Uno de ellos es lo que le llaman el food tech, ¿no? Todo el alimento, o toda la tecnología volcada a los alimentos, y fue uno de los verticales, junto con el de salud, que más plata recibió para investigación y desarrollo en el 2018. ¿Y qué aparece ahí? Bueno, aparecen las carnes sintéticas y un montón de cambios de hábito de consumo de algunos países. Generalmente estos cambios de hábitos potencialmente se ven en países de altos recursos como primer medida, y después va volcando a otros lugares. Eso está pasando y siempre pasó. ¿Cuál es la diferencia entre lo que está pasando hoy y lo que pasaba antes? Que antes, cuando hacíamos estas tendencias, las hacíamos lineales y hablábamos de 20 años, 30 años, 50 años. Y hoy las tecnologías lo que tienen es que todo se hace absolutamente más rápido, y ya no hablamos de 50 o 30 o 20 años, sino que hablamos de acá 3 años, 5 años, 2 años, ¿sí? Hoy les contaba la experiencia que tuve hace 4 años atrás. Tuve la oportunidad de consumir una hamburguesa de Impossible Food, que se llama la marca, que es hamburguesa más o menos, no es sintética, sino que es más o menos vegetal, pero es igual que una hamburguesa, físicamente igual que una hamburguesa. Y la consumía en la fábrica porque no se consumía en ningún lado, hace 3 años, ¿no? Hoy hay más de 3.000 restaurantes en el mundo, en 3 años. Entonces, para que vean la velocidad de los cambios, es enorme. Y a eso es a lo que nosotros
vamos a tener que estar enfrentando como una especie de, no digo debilidad y demás, pero tenemos que estar atentos verdaderamente a esos cambios tecnológicos que se están dando en el mundo. Bajándole un poco a Argentina, los cambios tecnológicos claramente están, pero están como un poco más en un submundo, ¿no? No son disruptivas las tecnologías que está incorporando Argentina, sino más bien son tecnologías de eficiencia que son las que hacemos todo el tiempo acá. Cómo producimos 1 kilo más de carne, cómo podemos tener un mejor toro, cómo podemos tener una mejor vaca, cómo podemos hacerlo con menor inversión, cuál es el menor costo. En eso realmente somos muy buenos. Uno cuando anda en algún lugar del mundo y cuenta desde Argentina, es como un orgullo venir del sector agropecuario. Eso, por lo menos a mí que tengo esa oportunidad, me pasa eso. ¿Y por qué? Porque somos muy buenos haciendo eso. Ahora, en términos disruptivos, ¿estamos haciendo algo? No. ¿Por qué? Y bueno, porque empezamos a jugar con lo que jugamos en la historia de los últimos 200 años de la Argentina, que hablamos de lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Si lo llevo en términos de matemática o en términos de macroeconomía, la trilogía entre tipo de cambio, inflación y tasa de interés, creo que la hablamos casi a diario, todo el tiempo, coyuntura, coyuntura y coyuntura de lo que vivimos. Pero es la variable que realmente nos deja fuera o nos deja dentro de algún negocio. Entonces también la tenemos que mirar. Es medio loco, pero eso es un poco lo que termina pasando en la Argentina. Entonces, ¿qué está pasando con eso? Bueno, si lo llevamos a la coyuntura de los últimos 2 semanas, es una película. Si la llevamos los últimos 2 años, otro. Y si miramos para adelante, claramente dejamos hablar de economía para hablar de política. No me quiero meter en ese terreno porque si no, claramente la degustación la haríamos a las 5 o 6 de la tarde, aparte, y no creo que quieran. Pero en definitiva, lo que está pasando con esta trilogía es que no podemos tomar un tipo de cambio, ¿sí?, en un contexto donde si yo analizo, soy un analista de fundamentos de dólar y empiezo a mirar qué demanda el dólar y qué ofrece el dólar, vemos que la oferta es mucho más grande y sin embargo el dólar sube. ¿Por qué es más grande? ¿Por qué digo que es más grande? Primer factor de aumento de oferta de dólares en la Argentina es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que el mes pasado nos aprobó los 11.000 millones de dólares. ¿Sí? Oferta de dólares. El aumento del swap en el Banco Central. Un respaldo un poco más grande con China y demás y Francia que tenemos. Lo que nos hace es aumentar las reservas del Banco Central y no deberíamos estar tan asustados con el tipo de cambio. ¿Sí? La cosecha tan esperada. Soy productor agrícola también, estoy en esa. Estamos todos que decimos que hay una buena cosecha y cuando veo el campo digo, pará que todavía falta cosecharla, ¿no? Pero bueno, esa gran cosecha de expectativas de oferta de dólares que vamos a tener va a ser distinta a lo que fue el año pasado, casi que les diría con seguridad. Y cuando ve la demanda de dólares, tenemos como 3-4 factores de demanda de dólares que están todos caídos. ¿Cuáles son? Importaciones. Si lo medimos interanualmente, la importación cayó fuertemente. Por eso también tenemos superávit en términos comerciales en la Argentina. ¿Por qué cayó? Y bueno, porque te frenó muchísimo la actividad. Toda la importación que se hacía en la Argentina en la era Macri, ¿sí?, el 60%, casi 70%, era para producir bienes finales. Con lo cual era una importación, si me preguntás, sana. ¿Sí? No es que consumíamos o importábamos una galletita para consumirla, sino que importábamos una máquina para hacer la galletita, para decirlo más fácil. Y eso es sano. Pero esa demanda de dólares bajó. ¿Qué otra demanda de dólares activa tenemos todo el tiempo? Reserva de valor. Argentina en la era Mauricio tuvo alrededor de 2.000 millones de dólares mensuales que acumulamos. Ahora, cuando yo ando en la calle, no sé qué les pasa a ustedes, cuando lo ven, no veo, nos pasa en la oficina, ¿no? Che, ¿qué hacemos? Compramos $100, $1.000, $2.000 por reserva de valor. Y eso era lo que se venía haciendo. Hoy no veo gente con capacidad de hacer eso. Y sin embargo el tipo de cambio sube. ¿Qué genera eso? Que sigamos creyendo que al tipo de cambio lo vamos a domar con una política monetaria muy agresiva y hoy va el aumento de tasa. ¿Y a qué le pega el aumento de tasa? Primero, genera una gran incertidumbre. ¿Sí? No quiere decir que haya otra herramienta, ¿no? Y segundo, lo que genera es que la economía real empecemos a mirarla como una cosa ahí. Y es la que verdaderamente mueve o genera que esto salga adelante o no. ¿Sí? Entonces, esta conjunción de cosas, ¿por qué se da? Porque la principal enfermedad de la economía argentina es la inflación y no la podemos domar. 3.8, ya lo deben haber visto todo en todos los diarios, 3.8 en febrero. Tenemos una estanflación enorme.
Y ahí esa es la situación compleja que estamos viviendo. Y para empeorarla un poquito, ahora viene Diego con los datos más lindos, ¿no? No se vaya. Para ponerlo un poquito más complejo al tema, cada 2 años tenemos una elección que nos dice todo el tiempo, che, esperemos la elección, a ver qué pasa. Entonces eso es lo que nos genera cierto aparate todo el tiempo en la economía argentina. ¿Es todo malo? No, no es todo malo. Hay cosas buenas. Tenemos una empresa que asesoramos que vende tercera marca, no segunda, tercera marca. Viene creciendo al 60% en los últimos 4 trimestres en volumen de venta, para que se hagan una idea. Con lo cual, digo, siempre hay nichos. En la ganadería, ¿es todo malo? No, no es todo malo. Si venimos de un 2018 con datos espectaculares. Entonces, ¿cuál es el escenario? Un escenario, para variar, complejo, pero que ya lo hemos vivido y creo que esa es la fortaleza más grande que tenemos para poder salir adelante. En este contexto, en estas variables, el año pasado hemos tenido datos muy interesantes, muy optimistas y muy buenos, que ya no es futuro, sino lo que pasó, que nos generan, digamos, una base totalmente distinta, y hablando ya de ganadería, metiéndonos en la parte de Diego, mucho más sólida para poder pegar un salto cualitativo en la Argentina. Así que, Diego, te doy paso a que muestres un poco lo que pasó el año pasado en esta contextualización que hicimos. Igualmente, si hay preguntas, levantan la mano, si no, después hacemos un espacio de preguntas, ¿sí? Hola, ¿se escucha bien, no? Sí. Bueno, bien, gracias Seba por la intro, por el prólogo. Si me muevo, se va, ahí está, me tengo que quedar quietito. Bien, parte más ganadera, si se quiere, para bajar a tierra un poquito los conceptos y la intro que dio Seba. Hoy voy a hablar de escenarios ganaderos y cómo captar las oportunidades que presentan los escenarios ganaderos. Y para este tema, lo que se nos ocurrió, y para hacer un poquito distinto, ¿no?, a otras charlas que se dan, hacerlo un poquito conceptual, ¿no? Entonces se me ocurrió pensar en un juego que yo jugaba mucho y muchos de ustedes lo deben conocer, que es el Tetris, ¿no? Es el de los bloquecitos que está en cualquier teléfono y fue uno de los más famosos juegos de videojuegos, justamente, en el cual cada uno tenía que tomar decisiones rápidos, tenía que mover las piezas lo más rápido posible y ubicarla en la mejor posición, si no, de lo contrario, el escenario de a poquito se lo iba devorando, ¿no? Entonces hice un correlato con la vida diaria que enfrentamos, ¿no?, desde la ganadería, en escenarios que son absolutamente cambiantes y especialmente en Argentina, ¿no? Entonces cada día se nos presentan distintas piezas, entonces tenemos que empezar a entender qué hacer con la pieza que va bajando y ya pensar en la que va a venir adelante, ¿no? Entonces ahí el desafío consiste en ser rápido y tomar las decisiones más precisas. Pero bueno, los escenarios, lo vamos a dar 2 enfoques bien claros, uno más global, qué pasó en el mundo en los últimos 15 años, y después uno más local, enfocados en Argentina, y ver si en Argentina hoy está pasando lo que ya pasó en el mundo, ¿no? Si ya el mundo nos anticipó en los años que nosotros quizás estábamos afuera del mundo, lo veíamos a través de la ventana, pero del lado de afuera, ver si hoy estamos en una situación similar y si vamos a poder llegar a los mismos resultados, ¿no? Vamos a hacer también un análisis cuantitativo, o sea, mucho número, y también un poquito de cualitativo, ¿no? ¿Qué está viendo, parándonos de la demanda del consumidor? ¿Es el mismo consumidor que le vendíamos en el 2005, en el 2004, años de excelentes exportaciones? Bueno, hoy vamos rumbo a volver a esos volúmenes exportables, a reposicionarnos en el mercado, pero bueno, nos encontramos con realidades diferentes, entre las cuales, bueno, nos tendremos que readaptar nuevamente para posicionarnos nuevamente. Bien, entonces, dando marcha a la presentación, escenario internacional, un mundo de oportunidades, ¿no? Entonces decidimos ir para atrás en el tiempo y trazar 2 líneas, ¿no? Dijimos, bueno, vamos a pararnos en el año 2000, ¿no? Y le vamos a poner un numerito 100 y vamos a ir haciendo una evolución entre la producción de carne y la exportación mundial de carnes, ¿no? Asumiéndola como el comercio mundial de carnes. Y ahí observamos, ¿no?, que desde el 2000 al 2019 hubo un comportamiento muy diferente. O sea, por un lado tenemos una producción que creció, pero en forma lenta. O sea, la oferta ganadera a nivel mundial es inelástica. Por más que haya más tecnología, por más que se avance en intensificación, hay otros factores, ¿no?, que también coactúan para que el nivel de oferta crezca, pero en forma limitada, ¿no? Para dar unos ejemplos,
competencia por la tierra, el avance de la agricultura, dificultades intrafamiliares, intrageneracionales, ¿no? En muchos casos, y sobre todo en los países desarrollados, como en el caso de Estados Unidos, en que la población ganadera, o sea, los productores ganaderos tienen un promedio, de acuerdo al último censo, una edad de 67 años, entonces pasa eso también, que hay un corte, ¿no? de la actividad hacia adelante. En fin, hay distintos motivos, ¿no? Que hacen que la oferta, la producción ganadera a nivel mundial no crezca a la misma velocidad que el comercio. Y por el lado del comercio, todo lo contrario. Tuvimos una velocidad excepcional, ¿no? Especialmente desde el año 2012 en adelante en el comercio mundial de carnes, con una demanda que se vio extremadamente fortalecida por el fenómeno China, ¿no? Como se ve en el gráfico, claramente está el nivel de importaciones de carne vacuna de China desde el 2008 a el 2019, ¿no? Con las estimaciones que hace el Departamento de Agricultura de Estados Unidos para este año para China. Y ahí a las claras se ve, ¿no? El crecimiento exponencial de este gigante asiático. Yo recuerdo que en el 2008, 2009 todavía estaba en la facultad de agronomía y consideramos a China, ¿no? Como un mercado a no considerarlo, o sea, desconsiderado era. Me acuerdo que decíamos, no, es un sistema político absolutamente distinto, los chinos comen arroz, concentrémonos en Europa, que China la verdad que no pinta como un buen destino o algo interesante para la ganadería. Bueno, la cuestión se revirtió drásticamente y como ven ahí, en cada barra, todos los años va creciendo el nivel de importaciones de China en lo que es carne, ¿no? Y lo más interesante, ¿no? Es que si bien crece mucho en volumen, y es la parte que hoy nos atañe a nosotros como oferentes hacia China, con la vaca flaca y lo que nos va comprando hoy, que son quizá los animales más económicos, ¿no? Como se puede decir de alguna forma, de menor calidad. Lo interesante es que China va avanzando, ¿no? Y está ya atravesando este estadio inicial de la población en el cual se encuentran por primera vez con la carne. Empiezan a incorporar la carne en sus dietas de a poquito, ¿no? En alguna carne guisada, en alguna sopa y demás. No me importa mucho la calidad, total hago una cocción de 7 horas y después me es suficiente, es rico y ya hago una diferencia con esto. Bueno, la verdad que China viene creciendo también económicamente, viene dando saltos monstruosos y el dato que se ve abajo en la derecha en la pantalla no es menor. 480 millones de chinos pasarán a clase media para el 2030, ¿no? Chinos que ya están dejando este estado inicial de la carne de bajo valor y empiezan a preguntarte por la carne de calidad. En ese sentido, Argentina se viene preparando, ¿no? Hoy limitado por una cuestión sanitaria, por una cuestión de protocolo, a exportar solamente carne congelada. Pero en este año seguramente vamos a tener noticias positivas. Se va a hacer operativo finalmente el mercado chino para nuestra carne enfriada y con hueso. Entonces ya nos va a dar el pie para dar un salto cualitativo, ¿no? En el escalón y empezar a pensar, ¿no? En por qué no destinar carne de novillo, carne certificada, carne de calidad a este gigante asiático. Entonces, si nos pasamos a precios, ¿no? Que es el precio internacional de la carne vacuna. La línea punteada es un índice, ¿no? Que es el índice que hace la FAO, arrancando de 2004 en 100, llega a enero de 2019 en 203. ¿Qué quiere decir esto? Evaluado en dólares, que el precio de la carne vacuna a nivel mundial se duplicó un 100%, ¿no? Se duplicó, básicamente. Un 100% habla de una duplicación. Entre el 2004 y la actualidad. Entonces, esto es el resultado de una diferencia muy fuerte de velocidades. Por un lado tenemos una velocidad comercial a pasos agigantados, que cada vez crece más rápidamente. El mundo demanda carne y son pocos los países oferentes y es poca la capacidad de respuesta que tiene esa oferta de abastecer esta demanda. Entonces, ese diferencial entre uno y otro, entre comercio y producción, se traduce básicamente en precio. Y lo vemos en pantalla, duplicación de precio. Creo que pocos commodities en el mundo, tratando la carne en este caso como commodity, han duplicado su valor en dólares en los últimos años. Lo más auspicioso es que si vemos las proyecciones para este año, vemos que las exportaciones van a crecer un 4% y que China va a comprar un 10% más de carne vacuna como escenario de mínima, lo cual representa unas 120.000 toneladas más, y va a explicar un 30%, ¿no? Del crecimiento del comercio internacional en este 2019. Mientras que por otro lado, la Unión Europea, identificándola como destino de valor, de calidad, quizás los mercados más desarrollados que más conocemos, que apuntan a un cliente un poco más sofisticado, en volumen se va a mantener estable, ¿no? Va a seguir comprando más o menos en torno al nivel que venía haciéndolos en los años pasados. Lo interesante
es ver cómo se comporta, ¿no? Para entrar un poquito, ¿no? Del lado de la demanda a nivel mundial, el consumidor en el mundo, ¿no? Entonces lo que vemos en este gráfico es lo siguiente: cómo a medida que los ingresos van incrementándose, medido en PBI, en los países, se va modificando la dieta de sus habitantes, ¿no? Entonces arrancas en un estado inicial de un PBI per cápita muy bajo, ejemplo hoy África, con una alimentación de subsistencia. Básicamente es produzco en el campo y me lo como yo, ¿no? Sin ningún proceso intermedio, es directamente del campo a la mesa. Después tenemos un nivel básico, el caso de India o China rural, en el cual empiezan a comer carne, también sin ningún tipo de diferenciación, ni calidad, ni nada por el estilo, pero bueno, se conforman, empiezan a conocer el producto y tienen expectativas hacia adelante de avanzar. Después llegamos a un nivel ya de variedad, que corresponde más a Europa del Este, Latinoamérica, en el caso nuestro, y la China urbana, ¿no? Que hoy ya te empieza a pedir una variedad de productos. Bueno, diferenciame, no es todo lo mismo. Quiero distintas presentaciones, con saborizados, cambiarle algún sabor extra, la forma del color, en fin, convenceme con otras cuestiones, además de querer yo diversificar la dieta. No me alcanza ya con la sopa y no me alcanza ya con el guiso. Quiero comer un poco, probar ese bife que vi en internet. Quiero probar, sacando afuera la carne, este yogur que es completamente distinto, que me dicen que tiene atributos diferentes. Y después, por último, tenemos la calidad y la funcionalidad. Los PBI más altos del mundo: Japón, Australia, Europa, Norteamérica, China 2025, que es la proyección. Acá, más allá de la calidad, hoy el consumidor te dice, bueno, además de que sea un producto de buena calidad, que esa calidad sea palpable, que yo la entienda, que sea funcional, ¿no? Y ahí aparece siempre el ejemplo típico del yogur, que me dice, bueno, quiero comprar yogur porque es sano y además tengo problemas digestivos, ¿no? Entonces que el yogur, además de que me guste, que sea bueno y sea de calidad, que me dé una mano con un aspecto que tengo en mi metabolismo. Entonces, esto da paso, ¿no?, al mundo que viene. ¿Qué es el mundo que viene? Habla de un consumidor que se ubica en una posición distinta a lo que nosotros solíamos conocer hasta hace unos años atrás. Atravesado por lo que hoy se llama la democratización tecnológica. Cada uno de nosotros hoy estoy seguro que tiene un celular. Estoy segurísimo de eso, ¿no? O si no, la amplia mayoría. Se conecta a internet, está conectado todo el día. Puede hoy directamente pedir una pizza por el teléfono. Yo, de hecho, la semana pasada llamé a la carnicería por teléfono, hice el pedido, me tocaron timbre y me subieron el pedido. Entonces, la tecnología empieza hoy a modificar, ¿no?, los hábitos de consumo y las decisiones y las preferencias de los consumidores. Entonces acá vemos distintas, ¿no?, fotos que habla un poquito de este fenómeno. Una arriba a la izquierda, Alibaba, el gigante de comercio online chino, ¿no?, comercializando cortes directamente, como si fuese nuestro Mercado Libre, por ejemplo, en el cual uno publica una tonelada de carne, le pone $4.300, $4.600 y sale a la venta online. Por otro lado, tenemos las aplicaciones en los celulares, ¿no? Otra cuestión es que, más allá de comprar, el consumidor, a la hora de estar en la góndola frente a la bandeja de carne, tiene toda la información en el teléfono, se fija, le saca una foto, se fija en un foro que dice la crítica, cuál es la página de la marca, si es una certificación, a ver si está realmente certificada la carne. Una demanda muy específica hoy es, bueno, la carne es argentina, genial, tengo la idea en la cabeza que es la mejor del mundo, bárbaro. Bueno, mostrame qué es la carne argentina. En este caso, por ejemplo, estamos comiendo un bife Angus. Bueno, ¿es Angus el bife? Sí, demostrámelo. ¿Dónde está la certificación? Ya no me alcanza con que sea Angus y nada más, ¿no? No me alcanza con que me digas, por ejemplo, carne orgánica. ¿Es carne orgánica? Necesito la certificación. Si no está la certificación, no pago por eso. Después, proyectos que están en prototipo. El caso acá, bueno, es un ejemplo un poco futurístico, el McDrone, ¿no? Que la idea es la siguiente. Hoy estoy en la plaza jugando con mi familia, tenemos ganas de comer hamburguesa, cargo en el teléfono la mi georreferenciación, un dron viene y me baja, en este caso, ¿no?, la cajita feliz sería. Y abajo a la izquierda, otro fenómeno, y volviendo a China, como te quiero, te regalo un churrasco, ¿no? Esta es una noticia de los últimos meses. Un fenómeno en China que se da ante también la población de alto poder adquisitivo, de regalarle, por ejemplo, los novios a las novias, un bife en caja, ¿no? Va a la carnicería o el que compra le dicen, volvémelo para regalo, ¿no? Cosas que a nosotros nos parecen muy locos, ¿no? Muy locas, pero ya son realidades. Ahí está la foto, una presentación espectacular. En vez de llevarle flores, le llevas un bife. Bien. Pero por otro lado, y Seba me dio pie a esto,
no estamos solos, ¿no? Están los fenómenos, por otro lado, de las carnes artificiales, de este desarrollo tecnológico, que hoy lo tenemos tal vez muy identificado con lo que es Estados Unidos, Silicon Valley, en esos polos de innovación constante. Sin embargo, se vienen masificando a través de restaurantes en el mundo y a través de mucha inversión, sobre todo, ¿no? Y cuando hablamos de inversión, hablamos de figuras más que reconocidas que están atrás de esto, ¿no? Ponen plata porque creen en este producto, ya sea por cuestiones de preferencia hacia lo que ellos consideran natural o por una cuestión económica, ¿no? Entonces tenemos desde Bill Gates, pasando por Leonardo DiCaprio y por último y quizás más sorpresivamente Tyson Foods, ¿no? El frigorífico más grande de Estados Unidos, que reinvierte parte de sus ganancias en estas nuevas empresas, ¿no? En estas food tech, ¿no? Corregime si no así, food tech, que son las empresas, ¿no?, que están innovando en estas carnes artificiales y demás. Entonces acá se genera, como dijo Seba en un principio, lo primero que decimos es miedo, ¿no? La carne artificial, que viene bajando cada vez más de precio y que ya hoy está al alcance del consumidor, si sigue avanzando va a llevar puesto a la ganadería. Bueno, esa es quizás una versión muy extrema, muy negativa. Lo que creemos nosotros, y posicionándonos sobre las carnes certificadas y sobre la carne de calidad específicamente, que es un nicho de oportunidad esto, ¿no? Esto te genera más competencia y esa más competencia te genera la necesidad de hacer algo distinto a lo normal, ¿no? Algo distinto del commodity, salir de esa zona de confort y empezar a darle valor al producto. Entonces acá se van a seguir consumiendo la carne vacuna, se va a consumir carne también de este tipo artificial, seguramente va a ir avanzando y en los próximos años vamos a tener novedades acá en Argentina. Sin embargo, los consumidores en el mundo van a crecer en heterogeneidad y en esa heterogeneidad te van a demandar calidad y volvemos a lo mismo, ¿no? Te van a demandar heterogeneidad, calidad y certificación, ¿no? Hace algo distinto, convenceme de que yo quiero comer carne natural y que tu carne es la carne natural, que es de las pampas argentinas y que es la mejor, y le quiero sacar una foto a la bandeja y que aparezca la foto del campo, ¿no? Además de la historia, quiero el sello. Bien, entonces esto es lo que pasó en el mundo. Oferta creciendo muy por debajo de la exportación, del comercio. Esto se trasladó a una duplicación de precios y saliendo lo cuantitativo, pasando a lo cualitativo, un consumidor que a medida que va pasando el tiempo se hace más experto en carne y te exige cada vez más. A eso hay que responderle. Pasando al escenario local, este capítulo le pusimos a Argentina. ¿Estás preparada? Y acá lo que vamos a analizar es la oferta y demanda en Argentina. ¿Qué oferta tenemos? ¿La estamos aprovechando al máximo? ¿Somos capaces de volver al mundo y posicionarnos entre los principales exportadores? ¿Nos da el stock actual? ¿Nos da la producción actual? ¿Qué estamos haciendo y qué resultados podemos ver, ¿no? Entonces, para posicionarnos un poquito cómo estamos hoy, esta es la evolución de las exportaciones de carne vacuna argentina. Y como ven, la línea punteada son los últimos años, del 2015 en adelante hubo un crecimiento muy acelerado de las exportaciones, ¿no? Muy por encima de cualquier pronóstico optimista, ¿no? El año pasado, me acuerdo que para el 2018, a fines de 2017, creíamos que la exportación de carne vacuna iba a crecer en torno a un 20-25%. Bueno, cerró el 2018 con un crecimiento cercano al 80%, ¿no? Volviendo a lo mismo, creo que pocos sectores de la economía argentina crecieron un 80% en exportaciones de un año a otro. Para este año el crecimiento va a ser menor, pero es lógico, ¿no? Ya no estamos en el subsuelo, ya no estamos en un nivel inicial muy bajo, ya estamos en un nivel que si lo comparamos con nuestra media histórica, que es en torno a las 470.000 toneladas de res con hueso exportadas, ¿no? Esto es un promedio de 1930 hasta la actualidad, ya nos estamos metiendo en un nivel bastante interesante. Entonces, lógicamente los crecimientos se van reduciendo. Pero bueno, para este año se estima de mínimo un crecimiento de un 15%, ¿no? en exportaciones, con lo cual llegaríamos a 640.000 toneladas exportadas. Ahora, al ver nuestros clientes, ¿a quién le estamos vendiendo hoy? ¿Cuáles son los mercados destinos de nuestra carne? Y acá nos encontramos con una torta que es muy, pero muy clara, ¿no? Vemos que el 68, vamos a ponerle 69% de nuestros destinos es de China hoy. Si le sumamos la porción amarilla, que es Rusia, cerca de un 5%, estamos en torno a un 74% de exportaciones destinos a mercados de volumen, destino a mercados que hoy preferentemente nos compran vaca, ¿no? Y después, por otro lado, nos quedan los mercados típicos que ya son más conocidos de calidad. En el caso de la Unión Europea,
Chile, que se suma en estos últimos años también como un gran destino, que paga muy bien y lo tenemos acá en la proximidad, lo cual la logística es bastante eficiente. Y tenemos Brasil también, ¿no? Con la devoción de los brasileños por la carne nuestra, especialmente por la picaña, que ellos son fan, ¿no? Esa tapa de cuadril que les encanta y nos compran toda la que puedan comprar. Esta configuración de la demanda mundial se ve muy reflejada en precios. Fíjense el precio al cual Argentina exporta al mundo y cómo vino decayendo desde enero 16, desde la izquierda de la pantalla, a enero 19, ¿no? De un nivel de $4.700 la tonelada exportada a los actuales $3.200. Entonces, claramente avanzamos muchísimo sobre mercados de volumen. Tenemos la asignatura pendiente, ¿no?, de avanzar hacia mercados de valor. Fíjense en este gráfico cómo está la industria argentina con respecto a su competitividad, medida internacionalmente por el costo, ¿no?, de compra del kilo de novillo en gancho. Y si comparamos Argentina con Brasil, con Uruguay y Paraguay, en estas últimas semanas nos pusimos a tiros con nuestros competidores, ¿no? Veníamos con vaivenes muy fuertes. Terminamos el año 17 con un kilogramo de carne en gancho en torno a los $3.50. El año pasado, en septiembre, llegamos a estar en $2.30. Y ahora pegamos un rebote y estamos cerca de los $3, ¿no? A este costo de la carne en dólares, parándonos del lado de la industria, hay que sumarle hacia adelante al momento de exportar las retenciones, ¿no?, de 3 pesos por dólar exportado. Pero bueno, Argentina aún así sigue siendo competitivo, ¿no?, con estos valores. Y especialmente si consideramos que esta referencia, estamos hablando de kilo de novillo en gancho, y recién les acabo de mostrar que el 75% de las exportaciones argentinas se han hecho sobre vacas, ¿no?, especialmente. Y si vamos un poquito a precios, y no me quiero adelantar, el aumento en precios de la vaca del año pasado ya se dio, ¿no? Se dio el año pasado, se dio hasta mitad durante el año pasado, especialmente en el primer semestre del año. Entonces hoy no pega tan fuerte esta última suba del precio de la hacienda y de la carne en general. Entonces, volviendo un poquito a los mercados, cada mercado te compra un corte distinto y ahí está la habilidad. Y volvemos también quizás al ejemplo del Tetris, ¿no? En este caso parándonos desde el sector industrial. Decir, bueno, ¿cómo integro yo mi negocio? ¿Cómo hago un manejo del negocio más eficiente posible a partir de mi insumo principal, que es esa res que obtengo, ¿no?, en gancho, que tengo ahí, bueno, carne, huesos y grasa, ¿no? Entonces, ahí está el desafío y ahí va a generar el poder de compra que tiene cada frigorífico y cada industria o grupo de productores y exportadores en hacer más eficiente la parte comercial. Es decir, ubicar cada corte básicamente en el mercado que mejor se los paga. Entonces, ahí tenemos diferencias muy grandes. Obviamente, una cuota Hilton hoy en $12.000 la tonelada, que viene levantando. Unos meses atrás llegó a estar en $10.000 la tonelada, se viene recomponiendo al mercado europeo y eso es una buena noticia para nosotros. Lo mismo muy, muy fuerte lo que es el mercado brasileño, aunque es muy específico en el corte, como les dije antes, lo que es la picaña. Y lo que son los mercados emergentes como China y Rusia se mantienen firmes en torno a los $4.000 y $5.000 la tonelada, ¿no? En el mercado internacional, en promedio, vino bajando un poquito en los últimos meses, si se toma el 2018, sin embargo ahora arrancó el 19 tomando un poquito más de vigor. Entonces, ¿qué nos queda en este mercado internacional para avanzar? Ya hemos avanzado en China y decimos, ¿está todo dicho? No, no está todo dicho. Todavía tenemos mucho potencial para avanzar, especialmente en lo que es mercados de calidad y los mercados más exigentes, ¿no? Entonces acá tenéis una lista de los principales importadores de carne vacuna a nivel mundial. Tenemos Estados Unidos, que recién vuelve a ser operativo para nosotros. Se han enviado un flete aéreo y un embarque y recién estamos dando los primeros pasos en ese mercado. Tenemos China, que si bien lo tenemos muy desarrollado, ¿no?, en este primer estadio que les conté al principio, estamos a la espera de hacerse operativo el protocolo para enviar carne enfriada y con hueso, lo cual nos va a poder permitir avanzar en calidad y vender cortes más caros. Entonces ahí le ponemos un signo, ¿no?, de admiración, como que todavía queda una parte, como que está abierto a medias. El mercado de Japón, ¿no?, que pusimos una cruz, un signo de admiración. Japón nos ha comprado un poco de carne el año pasado, pero carne que es estrictamente de la región patagónica, ¿no?, por tratarse de la región que es libre de aftosa sin vacunación. Bueno, la idea desde los organismos de sanidad oficiales es avanzar en el mercado japonés, uno de los mercados que mejor paga la carne en el mundo. Entonces ahí también se abre un nuevo potencial, ¿no? Esto no lo vemos para nada como algo negativo, sino todo lo contrario, que nos queda todavía mucho camino por recorrer.
El caso de Hong Kong. Acá Hong Kong lo ponemos ok, pero lo ponemos igualmente linkeado a China. Y Corea del Sur. Corea del Sur es un mercado que todavía no llegamos, ¿no? Que todavía no accedemos con nuestras carnes y nos genera también un potencial enorme. Estos son los mercados, por ejemplo, que llega a Estados Unidos, ¿no? Hoy Estados Unidos le exporta a los mercados de mayor valor en el mundo. Cuando hablamos de kilo de carne en gancho, en el caso de Estados Unidos, está en $4.50. Hoy Argentina está en $3 y supo estar en $2.30. Entonces, ¿cómo hace Estados Unidos para ser competitivo con un novillo en gancho en $4.50? Bueno, va hacia los mercados que mejor paga y que mejor le pagan sobre todo la calidad del producto diferenciado. Bajando a Argentina, ahora sí, vamos a centrarnos un poquito en nuestro stock, entendiéndolo como oferta potencial. ¿Por qué digo oferta potencial? Porque el stock es un número, ¿no?, que crece y decrece año a año. En los últimos años viene creciendo. Sin embargo, digo potenciales porque es importante qué hago con el stock que tengo, es más allá del número en sí. Y acá lo que vemos desde 2003 a 2018, que el stock ha tenido sus vaivenes, ¿no? Con la fuerte seca en el 2008-2009, son las barras celestes. Ahí perdimos las famosas 10 millones de cabezas, que después venimos recuperando muy lentamente año a año. Y después tenemos en paralelo un tema que quizás a veces no se trata tanto, que es la población, o sea, el consumidor argentino, ¿no? La población no tiene esos vaivenes, crece año a año. Entonces esto te obliga cada año a producir una mayor cantidad de carne para solamente mantener el consumo como lo tenemos ahora, ¿no? O sea, si queremos clavarnos en 58 kilos por habitante por año, cada año tenemos que faenar una mayor cantidad de animales para abastecer ese consumo que crece vegetativamente año a año, ¿no? Para que se hagan una idea, hay que producir unas 25.000 toneladas de carne más cada año para mantener los niveles de carne actuales, ¿no? De consumo actual. Y obviamente la relación entre hacienda y habitante también se fue reduciendo, ¿no? En el 2003 teníamos 1,5 cabezas por habitante, hoy tenemos 1,23. Versus 2003 tenemos 2,3 millones de habitantes y 2 millones menos de cabezas. Ahora bien, ¿qué hacemos con ese stock? ¿No? Entonces, de estas 53 millones 900.000 cabezas que tenemos, este año van a estar en torno más o menos al mismo nivel, no va a haber grandes modificaciones de stock con respecto al año pasado. Tenemos algo así como 23 millones de vacas. ¿Cuál es el problema de esas vacas? En principio ninguno, porque tenemos la misma cantidad de vacas que teníamos en el 2005. En ese sentido estamos bien. Sin embargo, no tenemos la pesada herencia ganadera, que es una cuestión que nunca llegamos a corregir, ¿no? A nivel general, a nivel país, que es el porcentaje de destete. Seguimos teniendo porcentajes de destete ubicados en torno al 60%. Esto quiere decir que cada 10 vacas, 6 son productivas, ¿no? Esto es básicamente como tener una fábrica con las luces prendidas, pagando los sueldos y trabajando al 100% y no generar ningún producto en el año. O sea, todo costo fijo sin sentido, ¿no? Entonces acá hay un punto muy fuerte, ¿no?, para mejorar en eficiencia productiva, ¿no? Generar más con lo que ya tenemos. Segundo punto. Peso de res en gancho, ¿no? Quizás uno de los temas más debatidos dentro de la cadena de ganados y carnes en los últimos 15 días, ¿no? Con distintas versiones, distintas opiniones entre los mismos actores de la cadena. Bueno, la realidad es que hoy el peso promedio de la res en gancho argentina es de 228 kilos. Y si nos comparamos con los socios competidores, ¿no? Tenemos Uruguay con 250 kilos, o sea, por cada animal que faenan, obtienen algo así como 22 kilos más que nosotros. Estados Unidos, bueno, juega directamente en otras ligas, ¿no? 340 kilos res en gancho. Faenan animales por arriba de los 600 kilos, a nadie se le ocurre faenar pesos menores, como el caso nuestro de los terneros y terneras. Y en el caso de Brasil, 250 kilos res en gancho, ¿no? Entonces acá también, otra cuestión de ineficiencia. Por cada animal que faenamos, que es el mismo trabajo parándonos del lado de la industria, obtenemos mucho menos kilos de carne. Entonces, entre destete a nivel de producción, parándonos por ejemplo en la cría, y peso de carne empleando en el engorde, ahí tenemos dos de las grandes deficiencias productivas que nos limitan para volver fuertemente al mundo. Fíjense en este gráfico, las barras representan el stock de novillos, ¿no?, argentino, y la línea punteada son las exportaciones. Y fíjense claramente el 2005 cómo viene cayendo sistemáticamente año a año la participación de novillos en stock, ¿no? Año 2005, 6 millones y medio. Año 2018, 2.600.000. O sea, del stock general tenemos 4.800.000 cabezas menos que en el 2007 y 60% de novillos menos que en el 2005. Y acá lo mismo que vimos en el mundo, ¿no? ¿Qué pasó?
tenemos, y sobre todo en esta fase última, concéntrense en 2016, 2017, 2018, cómo hay un quiebre en la relación, ¿no? Hasta el 2015 decíamos sí, caen los novillos porque vienen cayendo las exportaciones, ¿no? El gobierno interviene, el tema de los ROE, me cerraron las exportaciones, desincentivo para el sector, etcétera. Todas cuestiones válidas que explicaban, ¿no?, la falta de previsibilidad y el desincentivo, ¿no?, para justamente invertir en el sector. Ahora bien, a partir de 2016 empezamos a tener un cambio fuerte en lo que es la parte comercial. La curva de exportaciones cambia su sentido, empieza a aumentar, lo que les comentaba recién, ¿no?, a ritmo acelerado. Sin embargo, desde la producción todavía no alcanza para tomar nota y para cambiar, ¿no?, el perfil de la oferta. Entonces, llegamos a esta situación que es la que vimos en el mundo en los últimos 15 años, en que la velocidad comercial es muy, pero muy superior a la respuesta de la producción argentina. ¿Qué genera esto? Básicamente hoy y en adelante, precio. La exportación va a seguir creciendo, va a estar fuerte, ¿no? Estimamos que Argentina se va a continuar reposicionando y eso se está trabajando muy bien y muy fuerte. Sin embargo, vamos a tener una limitante productiva que eso se va a trasladar no muy tarde en precio al productor. Bien, ¿cuál es el riesgo de esto para la industria? Bueno, ¿qué pasa si se produce, ¿no?, un atraso del tipo cambiario? ¿Qué pasa si vamos todos a buscar ese novillo que no tenemos y peleándonos por el precio volvemos a tener el novillo más caro y perdemos competitividad? Bueno, eso es uno de los riesgos que quizás se le presenta hoy, ¿no?, desde el punto de vista industrial. Para la producción es auspicioso hacia adelante considerar que tenemos la posibilidad de generar un producto que se demanda en el mundo y que nosotros lo tenemos en forma limitada. Parándonos ahora del lado de la demanda, el consumo argentino, el consumo por habitante de carne vacuna, el gráfico de la izquierda, ¿no? Si hacemos un pantallazo general sin concentrarnos en ninguna de las barritas finitas, vemos cómo ha caído, ¿no?, el consumo de carne vacuna por habitante, ¿no? No tenemos ya esos niveles 96 kilos, 90 kilos por habitante, 70, ¿no? Eran los años en que no había que especificar. Si decíamos consumo de carne, no había que decir carne vacuna, ya se sobreentendía que era carne vacuna, no jugaba ni el pollo ni el cerdo. Hoy nos posicionamos, ¿no?, en un consumo que se ha ido reduciendo con los años, ¿no?, que ha cambiado la dieta del consumidor. Hoy cuando hablamos de carne ya tenemos que invitar al pollo y tenemos que invitar al cerdo, ¿no? En el gráfico a la derecha se ve a las claras de enero 19, 55 kilos de consumo por habitante de carne vacuna, 46 de pollo y 15 de cerdo, o sea, la dieta está mucho más diversificada. Con lo cual, también esto nos genera oportunidades. ¿Cuáles son las oportunidades? De generar saldos exportables, ¿no? Antes estaba ese conflicto sin sentido, ¿no?, que presentaban, ¿no?, equivocadamente a la exportación como rival del consumo interno. O sea, si vos exportás, te vas a quedar sin carne y corre riesgo la seguridad alimentaria. Bueno, hoy por suerte tenemos carnes complementarias que ayudan a que si comemos un poco más de carne, nadie se va a quedar sin proteína animal. De hecho, sumando las tres carnes y sin contar pescado y sin cortar la carne bovina, estamos en 116 kilos por habitante. Somos el principal consumidor de proteína animal en el mundo por lejos, ¿no? Entonces, por un lado nos genera eso. Y por otro lado, y vinculándonos a los precios, a lo que vino pasando este día, un consumo que ya se ubica entre los 50 kilos y los 55 kilos es un consumidor un poco más fuerte que el de los 60 y 65 kilos. ¿Qué quiero decir con esto? Que es más resistente, es más inelástico a las variaciones de precio, ¿no? Varios decían estos días, ¿qué pasa hoy que subió la carne al consumo? Que lo vemos en los programas, que lo vemos en el noticiero. ¿Cómo puede ser hoy que el consumidor lo convalida? Y el año pasado, en septiembre, cuando subió el precio de la hacienda, inmediatamente dijeron que la población no tenía poder de compra, entonces todos los precios fueron para atrás. Bueno, pasa eso, ¿no? Cuando vos tenés un consumo entre 60 kilos o por arriba, es mucho más sensible a los aumentos de precio del mostrador. Cuando te situás en niveles más bajos, entras ya en el nicho más fuerte que hace todo lo posible con tal de no trasladarse hacia otras carnes. Y en ese sentido, la carne tiene el peso, ¿no?, de ser la figurita estrella, ¿no? Tiene el peso y quizás la bendición, pero me refiero al peso de ser noticia siempre cuando sube de precio y nunca cuando baja, ¿no? No tiene quizás los mejores interlocutores para comentar mes a mes todos los periodos en que la carne fue perdiendo con respecto a la inflación. Entonces hoy cuando prendemos la tele nos encontramos con estas cosas, ¿no? Nuevo aumento de la carne, estará entre un 15 y 20% más. El aumento no tiene justificación y golpeará fuerte al bolsillo de los consumidores. Precio por las nubes, de carne no somos. Se vienen más aumentos en el precio de la carne. El precio de la carne por las nubes, los carniceros acusan aumento del novillo en un 50%.
La carne por las nubes también, el kilo de asado ya cuesta 380. Son tantos los titulares que ya se repiten, ¿no? Ya se le acaban las ideas. Lo cual es cierto que ha aumentado el precio de la carne, pero nadie mira hacia atrás tampoco la historia, ¿no? El año pasado la carne aumentó un 29% con una inflación que estuvo en 47 puntos y medio, ¿no? Hoy, lógicamente, la carne está más cara al consumidor y pega fuerte en el bolsillo del consumidor, es verdad. Sin embargo, es algo natural y algo esperado cuando un bien en un país que no soluciona, como dijo Sebastián al principio, estos problemas inflacionarios, no soluciona esos problemas inflacionarios, es lógico que un bien como la carne, que nunca es fiel a la inflación, se actualiza de saltos, de un salto de precios y se reacomode. Punto 3, análisis del momento y bajando un poquito a los precios de la hacienda y tener una foto, ¿no? Entonces dijimos, saliendo ya del mundo global y saliendo del mercado interno, que nos genera un montón de limitantes y oportunidades. Las oportunidades las vimos en decir, bueno, tenemos limitantes productivas, el mundo nos está pidiendo nuestra carne, venimos bien desde lo comercial, tenemos que nosotros dar el puntapié del lado de la producción, sabemos que ya pasó esto en el mundo y que ahora se va a volcar en Argentina, ¿no? Y que la carne va a valer y tiene que ser buen negocio y va a ser buen negocio, ¿no? El desarrollo, ¿no? del mercado exportador y de generar más kilos y generar el novillo que nos pide el mundo. Bueno, ahora vamos a poner un poco de números, sacar la foto de hoy, a ver en qué situación estamos, ¿no? Para tomar como puntapié inicial de aquí en adelante. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo estamos hoy versus la Expo del año pasado, ¿no? La última vez que vinimos acá fue el año pasado, en marzo del 18, ¿no? Y dijimos, bueno, la invernada respecto al año pasado aumentó un 52%, o sea, ya superó a la inflación, que fue un 47,8% en los últimos 12 meses, o sea, mejoramos considerablemente la cría, que fue el nicho, el sector, el segmento más castigado el año pasado con precio atrasado. Después el precio del novillo aumentó un 96% marzo contra marzo, o sea, prácticamente duplicó la inflación y acompañó la devaluación del tipo de cambio, ¿no? Un tipo de cambio que, como se ve en el anteúltimo renglón, se duplicó, ¿no? Llegó a un 100%. El mercado internacional, un poquito en baja, pero en recuperación. Hace unos meses estaban $10.000 la tonelada del Real Hilton, hoy $12.000, entonces viene en recuperación y ya va achicando diferencias. El precio del maíz que aumentó un 60% y la mala noticia del año pasado fue que, lógicamente, el maíz atado al dólar copió inmediatamente la devaluación y la ganadería recién ahora se pone a tono con ese salto del tipo de cambio, pero creció un 60% con un precio del novillo que aumentó un 96%. El precio de los combustibles en un 61%. Tipo de cambio ya lo comenté y la inflación en 47,8%. Si nos paramos en términos reales, hoy el precio del novillo, digo el promedio de febrero cerrado con el último indicador de inflación del mes de febrero, un promedio lineal 61 pesos con 24. Si nos comparamos en términos reales, esto quiero decir, poniendo la inflación de todos los meses de los últimos años, del 2003 al 2019, y trayendo los precios hacia ahora, o sea, actualizándolos, hoy estamos un 12% mejor que los últimos 6 febreros, en términos reales, ¿no? Considerando la inflación. Ahora bien, si nos paramos del lado del criador, ¿no? El precio del ternero, ejemplo de ternero 160, 180 kilos, estamos en 68 pesos hoy, lo cual estamos un 8% por debajo del promedio de los últimos febreros, que nos habla de 74 pesos por kilo vivo, ¿no? Entonces, a las claras, esto nos genera una buena relación insumo-producto parándonos del lado del engordador. Claramente, estamos en pleno marzo, una relación 1-1, ¿no? Es algo completamente atípico para un marzo. Ahí son las líneas punteadas para poder entender y compararnos contra otros marzos. Lo más normal para un marzo es que la invernada esté en torno a un 20-25% por encima del precio del gordo. Y hoy estamos incluso por debajo del precio del gordo. Cuando hablas de ternero, tenés que especificar de qué estás hablando, ¿no? ¿Qué es ternero de consumo o ternero de reposición? Entonces esto genera una posibilidad muy buena para el engorde, ¿no? La relación que más te mueve la ecuación en los de engorde es la de insumo-producto de compra-venta, y esta relación se presenta como inusual para este momento del año. Y a su vez, esta relación de 1-1 se da por la suba de los dos, porque tranquilamente podríamos tener una relación de paridad porque los dos bajaron, ¿no? Y se pelean cuál bajó más de precio, como ya pasó el año pasado. En este caso no, se pelean por cuál sube más, ¿no? Cada uno por su parte. Entonces, te genera esta siguiente situación. La carne avanza le gana terreno al maíz, ¿no? El año pasado terminamos con una relación de 120 kilos de novillo para disponer de una tonelada de maíz. Hoy esa misma relación es de 89 kilos, 90 kilos de novillo para una tonelada de maíz. Entonces se realinean todas las variables, ¿no? Por un lado tenemos una relación compra-venta muy buena para sumar kilos. Por otro lado, mejora
la relación con respecto al maíz, que era uno de los grandes factores que el año pasado, ¿no? Ponían alerta a los engordes, a la producción y limitaban muchísimo los precios de la invernada. Entonces, parece que este 2019 fue una vuelta de página y se realinea, y si sacamos hoy una foto del sector, lo vemos en un buen momento, ¿no? Muchos me pueden decir, sí, yo soy criador y todavía me falta precio, pero mucho más, en el año pasado, perito del año, bueno, es verdad. Pero tuvimos una recomposición fuerte de precio en los primeros 2 meses del año que no esperábamos de ninguna forma. Ni que hablar del lado del engorde, 96% de crecimiento de precio en 12 meses es algo que ni el más optimista del año pasado lo consideraba. Y sobre todo, bueno, con precios del maíz, que en el momento se mantiene estable, y sabemos que este año, si Dios quiere, vamos por una cosecha récord, va a haber muy buena oferta de maíz, entonces la relación de carne-maíz va a mejorar, con lo cual también va a invitar a sumar más kilos y llegar a ese producto que el mundo nos está demandando, que es este novillo pesado. Bien, entonces, para ir poniendo un poquito de cierre a los temas que vimos hoy. 1. Comercio mayor que la producción. La demanda mundial crece por encima de todas las posibilidades productivas de los países oferentes. Buena noticia para los países oferentes, que somos pocos, ¿no? Y tenemos todas las posibilidades hacia adelante. El negocio ganadero está en un proceso de metamorfosis, esto ya sea en ámbito local, del modelo de consumero, ¿no? Ese modelo de 100% del corral, en 3 meses salgo con un ternero destinado exclusivamente al mercado interno porque no tengo posibilidad de exportación, a un modelo híbrido, ¿no? Ya me paso al novillito pesado o al novillo liviano. Ya me lo paga, en algunos casos, el año pasado me lo paga un poco más el frigorífico exportador, ya me está dando algún premio. Vemos los precios lineales hoy que un novillito pesado vale lo mismo que un ternero de 330 a 340 kilos. Vemos que los grandes supermercados y los Matarife empiezan a preferir esos kilajes porque logran una mejor integración. Ni que hablar los que son supermercados exportadores, ¿no? Por un lado te exportan los cortes que mejor les paga el cliente afuera, y por otro lado te dan una super oferta al fin de semana de cortes parrilleros. Consumo interno en baja, pero se mantiene como principal destino. Esto va a seguir siempre siendo así. El poder de compra del consumidor está debilitado, ¿no? Con lo cual nos hace pensar, decir, bueno, el mercado interno es de fierro, nos pone ese piso altísimo, que es la envidia de todo el mundo. Sin embargo, tenemos que decir, bueno, de aquí para adelante empezamos a mirar a un segundo mercado también, ¿no? A complementar. Tercero, avanzar sobre el mercado valor implica esfuerzo de calidad en todos los procesos, del campo a la mesa, ¿no? El mercado valor, lo que vimos hoy, exigentes en todo tipo, el consumidor que tiene mayor poder adquisitivo, tiene mayor conocimiento, muy apalancado, ¿no? Con este internet de las cosas y con este compartir conocimientos, experiencias en las redes sociales. Entonces hoy nos obliga a demostrar no solo que somos los mejores, sino también ponerle el sello que somos los mejores, ¿no? Las variables externas a nuestro negocio cambian muy rápidamente, ¿no? Como pasa, como mostramos al principio con el modelo Tetris, ¿no? Pero todas en el mismo sentido. Tipo de cambio que se mantiene competitivo, ¿no? Mejora la competitividad de la industria, demanda creciente en la exportación, aumentan los costos de alimentación, ¿no? Más allá de esta corrección que dijimos recién, ¿no? De la relación de la carne con el maíz, y el mercado interno ajustado, ¿no? Entonces las variables se mueven muy rápidamente, pero en todo sentido te dicen, empezá a pensar, ¿no? En un modelo más exportador, empezá a pensar en tu producto para 2 mercados, no para uno. Y eso te obliga a este último punto, ¿no? Estamos en un negocio de márgenes muy ajustados, sujetos a los vaivenes de la economía argentina. Entonces, a veces somos tomadores de precios, ¿no? Tomadores de escenarios. Entonces, nosotros decimos que a partir de hoy tenemos que nosotros empezar a generar nuestros propios escenarios, ¿no? Como ganaderos. Entonces, tenemos que empezar por lo propio, empezar por lo que es la eficiencia en la producción, ¿no? Entonces, aquí pusimos agriculturizar. Entonces, lo separé porque con esto quise decir es agregar, o sea, volcar la cultura que en su momento tuvo la agricultura, con los paquetes tecnológicos, con las grandes empresas y el salto tecnológico que fue en forma exponencial, bajarlo a la ganadería, ¿no? Entonces eso implica inversiones en sanidad, en selección genética del rodeo, ¿no? En nutrición de precisión y en tecnologías de proceso. Hacer las cosas distintas para obtener resultados distintos, diferentes, ¿no? Dejar atrás esa ganadería de tenencia, ¿no? El famoso tengo las vacas ahí al fondo en el último potrero, a hacer una ganadería que en muchos casos le puede competir incluso de igual a igual a la agricultura. Entonces, finalmente, para cerrar como empezamos, volvemos al modelo del Tetris y lo bajamos a nuestra ganadería, ¿no? Entonces, el Tetris ganadero se explica de la siguiente manera. Punto 1, cada quien tiene su propia estrategia y forma de jugarlo, ¿no? Nuestro negocio, nuestra producción, nuestro establecimiento. Gestionás el juego, pero nunca sabés qué pieza va a bajar, ¿no? Cuál va a ser la próxima variable que se te viene encima.
Entre más rápido se va volviendo el juego, o sea, las variables se mueven con rapidez, ¿no? Tenés menos tiempo para tomar decisiones. Si apostas todo a una sola pieza, que siempre te la jugás por la misma, incrementa las probabilidades de perder. Entre más avanza el juego, va subiendo el nivel, aumenta la complejidad y es mayor el número de variables que tenés bajo gestión, ¿no? Esto es lo que nos pasa día a día. Cada vez se van sumando más cuestiones. Y por último, por sobre todo, sos víctima de tus buenas o malas decisiones. Por cómo fuiste acomodando, ¿no?, tus piezas en los movimientos anteriores. Entonces, los invito a jugar el juego. Muchas gracias. Ahí está. Bien, en esta última parte queremos comentarle, no más allá de la presentación, no sé si tenemos tiempo para preguntas, ¿sí? Si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda con respecto a la intro de Sebastián o el desarrollo que hicimos posteriormente, que levante la mano y tratamos de escucharlo y responderle. Pasado eso les paso el cronograma. Vamos a estar comentándoles el informe ganadero, esto ya volcándonos en la asociación, un nuevo servicio que está dando la Asociación Argentina de Angus a los asociados y en público general. Lo estamos trabajando desde AZ junto con la asociación, un nuevo informe ganadero que ahora se los voy a mostrar en pantalla y les voy a comentar un poco de qué se trata y cuál es el objetivo y lo que queremos mostrar mes a mes a los productores y a miembros y público en general. Pero primero, bueno, no quiero ser desordenado, voy con la pregunta. ¿Cómo ves que va a cambiar el mercado al bajar el peso mínimo de faena? Bien, empezando de la macro general, si haces un ejercicio y decís, nos pasamos todo a kilo gancho, ¿no? Suponemos que el peso mínimo de 160 kilos en gancho para hembras pierde 15 kilos y pasamos a 145 kilos de res de hembras. Bueno, si eso lo anualizás, son unas 30.000 toneladas. Es un 1% de la producción, o sea, a nivel macro, nada. En el corto plazo, desde mi punto de vista, vi mucho alarmismo, ¿no? Como que se va a inundar el mercado de hembras livianas de 15 kilos menos de lo que se venía haciendo. Yo la verdad no lo veo eso. No estoy viendo un impacto fuerte. En ese sentido, la verdad que no estoy viendo lo que se refiere a precio, ¿no? Estaba quien decía se va a inundar el mercado de hembra liviana, entonces va a bajar el precio de Liniers, entonces va a bajar el precio de Liniers, va a bajar el precio de la invernada, entonces al final al criador que le queríamos dar una mano lo estamos perjudicando. Bueno, yo no veo eso. Sí. Una consulta. El peso a faena acá en Argentina, Sí. el bajo peso a faena, Sí. ¿es cultural o es beneficioso? Bien, buenísima la pregunta. Dos cosas. Uno, que es cultural, ¿no? Esa idea que tiene el consumidor interno de la carne de ternero y ternero que es la mejor. Recuerdo alguna vez leí una encuesta del IPCBA que le preguntaban a los consumidores aleatorios, le decían cuál creía usted que es la mejor carne y te decían por un lado la de exportación y por otro lado la de ternero y ternera, ¿no? El desconocimiento total. Pero bueno, tiene mucho que ver esa historia que tiene el consumidor interno, que la carne liviana es la mejor. Tiene que ver mucho con la cultura macroeconómica argentina del cortoplacismo, ¿no? Y especialmente si nos paramos en los años de la gestión anterior de gobierno, que por un lado te cerraba las exportaciones y te obligaba a mandar al mercado interno y por otro lado te subsidiaba también incluso hasta el grano en algún momento, de lo cual todo se alineaba a faenar, ¿no? Y hacer negocio corto, ni que hablar de engordador que financiaba directamente a 90 días la compra del ternero y terminaba siendo un negocio financiero, ¿no? Darle vuelta y vuelta. Entonces la macro del país que te invita a no invertir en largo plazo, ni calar ahora las tasas y demás, por un lado, y por otro lado, parándote del consumidor, el ideal del consumidor, que en muchos lados te dicen, no, si el animal está pesado o tiene un poquito más de grasa, se te derrumba el precio. Entonces el productor decía, ¿para qué voy a meter más kilos? Y además de la tasa de interés y toda la traba que me pone desde el Estado, si se quiere, además después cuando llega a faena me lo castiga el mercado interno. Hay un consumidor que no está dispuesto a pagarlo. Bueno, ahí están bastante las explicaciones de la historia ganadera de los últimos años. Una pregunta. Sí. En un momento pusiste que la exportación está por encima de la producción de novillo. Pero en realidad, lo que se está viendo es la atracción de China a un animal que no es novillo pesado, Sí. que es un animal que no tiene sentido y que en alguna medida está permitiendo esa ineficiencia del 60% del tema. ¿Cómo
¿Cómo se lee todo eso? Bien, primero, el gráfico en realidad lo que te decía es que por primera vez, desde que se empezaba a intervenir el mercado de la exportación en el 2005, por primera vez cambia esa tendencia de que baja el stock de novillo y bajan las exportaciones, ¿no? Hoy seguís reduciendo el stock de novillo y las exportaciones empiezan a subir. Claro que esas exportaciones están explicadas en un 75% por las vacas, es verdad, pero lo que vemos nosotros de todas formas, y considerando lo que vimos hoy en la charla de todo el potencial y demás, y cómo crecen los mercados de valor, de hecho la cuota Hilton volvió a cumplirse un 100%, bueno, ¿cómo te va a generar eso a la larga? Que quizás hoy, de hecho, no lo estamos viendo tanto en precio, vos me vas a decir, el mercado lineal me paga lo mismo que la exportación, ¿cómo eso a la larga te va a generar una tensión que se va a traducir en precio? ¿No? Y vimos la potencialidad, hoy China te compra vacas, sí, pero está a punto de hacerse operativo el nuevo protocolo y te va a empezar quizás a trasladar a novillo. Entonces nos referimos a eso, ¿no? Seguimos sin responder y la respuesta de hoy recién la estamos viendo en ¿cuánto? En 2 o 3 años, ¿no? Hoy yo te convenzo acá en la charla de si voy a hacer novillo, ¿cuándo lo ves el resultado, no? En la mitad del otro gobierno. Entonces me refería más que nada a eso, desde la foto de hoy en adelante. Déjame sumarte una cosa más. Además, cuando vos los modelos de producción los trazás en los últimos, nosotros somos medio loquitos de los números, pero en los últimos 50, que no es necesario hacer 50 años, cada vez que ves los modelos menos eficientes, son los que más subsistieron. Es contradictorio, pero eso es lo que pasa muchas veces en la Argentina. Y yo soy de General Pico La Pampa, y vamos al oeste de La Pampa y seguimos encontrando gente que, por ejemplo, ni vacuna, con lo cual también es como que se juntan esas dos cosas, ¿no? Perfecto. Sí. Una duda, los 2.28 de gancho incluye el promedio, incluye la vaca también. Todo. Sí. 114 la media, promedio, sí. Claro, tal cual. Sí. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Están pensando en una nueva forma de comercialización de la carne, sea fundamentalmente en el exterior? Si tienen pensado algo, están estudiando algo al respecto. Por ejemplo, emitir títulos valores sobre ganado en Está buenísimo, me encanta. Hace una hora que estamos, podemos estar una hora más, ¿viste? Somos medio locos. Justo tocaste un tema que no había que tocar. No, sí, hay tecnologías hoy que permitirían, de alguna manera, generar una comercialización diferencial. Hoy no existe en el mundo, pero lo está haciendo África, que es incorporar blockchain. No sé si todos hablaron blockchain, no me voy a meter con blockchain porque es larguísimo, pero es una tecnología, es la tecnología que respalda de alguna manera las criptomonedas, el Bitcoin, que todos seguramente en algún lado lo han sentido nombrar, que eso lo que te permite de alguna forma es hacer una gran diferenciación y una gran participación de un montón de inversores, microinversores, macroinversores, a que exista una forma de comercializar totalmente distinta y que sea segura en términos de proceso, en términos de cosas que hoy siempre generan un sobrecosto, que es la certificación muchas veces, que no es sobrecosto, pero es un costo mayor. Exacto, exactamente. Una más para Diego. Pasamos a mostrarle un poquitito cortito el trabajo. ¿Se ve? A ver si podemos. Si da. ¿Se ve? No. No todavía. Para conectar. Ahora sí. Esto se agranda al máximo, ¿no? Ahí. Mostrar pantalla completa. ¿Se ve? ¿Se va? Sí. Bien. Este es el nuevo informe que le comentamos al principio, que está disponible en la web de la Asociación Argentina de Angus. Es un nuevo informe que arrancamos este año con la idea de acercarle al productor, primero, bueno, un contexto general de la ganadería en sí, ¿no? General, con las variables, precios, los remates, lo que es remates generales de invernada y cría del país, algo del mercado de gordo también. Y sobre todo y específicamente generarle valor a partir de los datos de la misma asociación, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Nos tomamos un trabajo
¿no?, de consolidar toda la base de datos de remates de la asociación desde el 2013 al 2018, con todos los remates en ferias, en exposiciones, ¿no? Y de ahí empezamos, ¿no?, a generar resultados, a agregarle valor a esa base de datos que ya de por sí era muy valiosa. Entonces, lo que empezamos a hacer, y que ya hicimos, ¿no?, en base a los resultados de la campaña pasada, de la temporada pasada, es empezar, por un lado, analizar los resultados de Angus en sí mismo a nivel país, ¿no?, dividido por provincia, vacas, por ejemplo, acá como ven en la pantalla, toros puro pedigree, toros puro controlado, o en las vaquillonas más, etcétera. Llevarlo a precios constantes, ver en volumen cómo viene avanzado en la campaña este año con respecto al año anterior. ¿Cuáles son las diferencias? En esto hacemos hincapié bastante, que parte del informe trata de eso, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de ser Angus versus no serlo? O sea, veámoslo, ¿no?, más allá de las palabras. ¿Cuánto en kilo de novillo? ¿Cuál es la diferencia entre una vaquillona general y una vaquillona más? O un toro puro controlado versus un toro general, ¿no? ¿Cuánto es ese diferencial para ponerle número y bajarlo a tierra, ¿no? ¿Y qué diferencia puede obtener, además de la certificación, de los resultados productivos en sí? Entonces, más allá de concentrarnos en la parte de remates, precios, cantidades y compararnos contra la media país, lo que hacemos también, y esto es un contenido que es variable, no es un enlatado para nada, sino que vamos a ir rotando y estamos más que abiertos a las sugerencias, comentarios de aquel que lo lea y que quiera aportar a la causa. Bueno, arrancamos, ¿no?, como tomando como disparadores los modelos de cría, ¿no? Y dijimos, bueno, hagamos por ejemplo 3 modelos de cría con distintos modelos de inversión y nos ubicamos en el alto como identificado, ¿no?, con la asociación, ¿no?, con el modelo del productor que va a full con la ganadería, con todo lo que eso implica en inversión. Entonces, en este ejercicio dijimos, bueno, vamos a hacer los márgenes brutos de la cría, vamos a ponerle números en base a la información de la misma asociación, de los remates, poniéndoles los precios diferenciales, poniéndoles precios, kilos, perdón, que corresponden a un ternero destetado, ¿no?, de un puro pedigree, de un puro controlado, ¿no?, de una genética especial, que hay una inversión atrás, poniendo los resultados de una inversión fuerte en pasturas sin verdeo. Bueno, compararme contra la opción de no hacer nada, ¿no? Entonces, eso es uno de los ejercicios que vamos a seguir mes a mes. No siempre puede dar extremadamente positivo como estamos ahora, pero la idea es compararnos con otros modelos y compararnos con nosotros mismos, cómo estamos, ¿no?, a lo largo que va el año. Acá lo que son remates generales de invernada del país, para tener un pantallazo que pasó en el mes, como viene el termómetro, ¿no?, gráficos en línea y lo que son puntos son los remates específicos de la asociación, ¿no?, para ver dónde estamos parados con respecto a la media. Lo mismo para vientres. Y por último, para tener un termómetro de la macro ganadería, como digo yo, ¿no?, los resultados sectoriales, ¿no?, la faena, producción, exportación, porcentaje de hembra en faena y demás, para tener un panorama bastante completito, ¿no?, de la situación ganadera del país en un momento determinado, incluyendo por último, ¿no?, también lo que es un poquito el mercado internacional, cuánto es cuánto está pagando la industria, cómo está la competitividad internacional de Argentina y cómo está el mercado internacional. Me refiero con esto, ¿no?, a cuánto están pagando nuestros principales clientes en el mundo. Eso es todo. No sé si Javier, si querés agregar algunas palabras. Cerramos esta jornada. Muchas gracias a la Asociación Argentina de Angus por confiar en nosotros. Muchas gracias a ustedes por escuchar. Les repito por la duda, el informe ya está subido en la página. Ayer entré y estaba, creo, abajo a la izquierda en la pantalla, ya tiene su lugar, así que todos los meses van a tener la versión actualizada. Muchas gracias de nuevo. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias, Diego y Sebastián. Muy bueno el informe. Como comentamos al principio de la reunión, la asociación está en un proceso de innovación en el mejoramiento genético con una herramienta nueva que nos parece importantísimo para lo que va a suceder en los próximos años en la ganadería. De alguna forma, Diego y Sebastián lo comentaron anteriormente, hace unos minutos, sobre hacia dónde viene la ganadería, los nuevos mercados, las nuevas tecnologías que van apareciendo en el planeta. Bueno, a partir de estos momentos y a partir del próximo día lunes, la Asociación Argentina de Angus comienza un programa que es el programa de evaluación genómica, que es un programa totalmente innovador
no solamente en la Argentina, que es único, digamos, la única raza que lleva adelante un programa genómico, sino que en toda Latinoamérica y en pocos países en el mundo que lo han desarrollado, que es poder evaluar desde el genoma del Angus comparado con el modelo general. Así que bueno, yo no quiero entrar mucho en detalles porque acá está Agustín Curuchet y nuestro especialista Horacio Guitú, quien ha llevado adelante todos los programas ERA de evaluación de reproductores en la raza hasta ahora, y quien va a poder explicarlo mucho mejor. Para que esté prendido. Perfecto. Bueno. Muerto todo. Bueno. Chao. Bueno, buenas tardes a todos. La idea es comentarles las novedades que hay en evaluación genética y también un poco empezar con lo que ha hecho Angus en estos 30 años. Más arriba. Y vemos hacia dónde nos vamos a dirigir. Al principio, la idea es presentar lo que se está haciendo en la actualidad y después ver cuál es el cambio que vamos a hacer a partir del presente año, que es incorporar la evaluación genómica a la raza Angus, proceso que venimos trabajando desde el año 2012 y que lo vamos a cristalizar este año. Listo, a ver si anda. No anda. Anda. Está. Bueno, básicamente, como ustedes saben, en bovinos para carne, los programas de evaluación genética tienen que responder a estos 3 objetivos que son los más importantes. Es decir, un poco como fue mencionado hoy, la eficiencia reproductiva es clave, la precocidad de crecimiento, es decir, la velocidad con que ese animal puede ir al mercado, y también del punto de vista de la exportación, que también fue mencionado, el rendimiento y la calidad de la carne de acuerdo a los mercados que nosotros estamos trabajando. Bueno, el programa Angus de evaluación genética responde a evaluar animales a los fines de direccionar en estos 3 objetivos. Sin ninguna duda, todo lo que ustedes saben, lo primero que hay que hacer en los animales es la selección visual. Eso se tiene que seguir haciendo, es necesario, pero desde ya no es suficiente. Y básicamente no es suficiente porque ningún juez puede decir nada con respecto a lo que es la composición corporal, que es lo que exigen los mercados de calidad. Es decir, los jueces lo que evalúan más que nada es la conformación corporal, que no es sinónimo de la composición corporal. Entonces, la idea es si queremos generar toros padres que generen este tipo de novillos o toros padres que generen este tipo de novillo. La única manera de hacer eso es medirlo. Y tenemos que empezar a medir los animales, pesarlos, ecografiarlos, usar esos datos y de alguna manera generar herramientas de producción, de selección, para producir cambios direccionales de acuerdo a los distintos mercados internos o de exportación. Y en ese sentido surgen los DEPs, que lo que hacemos es tomar datos
y generar mérito genético para las distintas características de interés económico, positivo si las queremos incrementar, negativo como peso al nacer si lo queremos bajar. Y a esto ahora se le agrega que podemos de alguna manera, yo pediría allá en el fondo, por favor, si pueden dejar de conversar. Gracias. A esto se le agrega ahora el estudio de ADN. Para ver calidad de carne, la Asociación Angus fue innovadora. En el 2002 introdujo todo lo que es ultrasonido y de esa manera pudimos trabajar en rendimiento y calidad de carne, y para eso trajimos al doctor Wilson, que formó todos los ecografistas certificados que hoy están usando todas las razas de bovinos para carne. Entonces, si no medimos lo que es características asociadas a rendimiento o calidad de carne, es imposible avanzar en esas características. Entonces, todo programa lo que requiere es medir, pesar, ecografiar, y ahora lo que se incorpora es el estudio de ADN, es decir, sacar ADN del animal a una edad precoz y sin tener esos datos de medidas, poder predecir a una edad previa al destete cuál va a ser su comportamiento futuro con cierta precisión. Y eso es básicamente lo que es la evaluación genómica. Se concentra todo en el estudio de la molécula de ADN. Y ahora voy a dar detalles de cómo es ese proceso. Entonces, lo más importante en todo lo que son programas nacionales, y quiero explicar qué son programas nacionales. Programas nacionales son los que llevan y desarrollan las asociaciones de criadores, que tienen toda la base de datos de los criadores adheridos al programa, y de esa manera se puede hacer comparaciones correctas. Algunas empresas que vienen y van a algún establecimiento y dicen yo voy a evaluar tu animal, esa evaluación no tiene ninguna validez y comparación a nivel nacional. Entonces, en los países desarrollados y en Argentina, son las asociaciones de criadores las que llevan adelante los programas nacionales y las que hacen comparaciones correctas. Y básicamente lo que nos permite hacer comparaciones correctas es conectar las bases de datos de una cabaña con otra cabaña, y eso lo hacemos a través de la inseminación artificial y los toros comunes existentes entre cabañas. Eso nos conecta las bases de datos y por ende nos hacen las comparaciones correctas. Entonces, toda esta información genealógica la usamos, y lo que hacemos con los datos que ustedes toman, le sacamos los efectos ambientales de diferentes pasturas, praderas o feedlot, y nos quedamos con puras diferencias genéticas. Y la metodología esa existe y es la que venimos aplicando hasta el momento. Entonces, esos son los DEPs, lo que nosotros usamos, pero son DEP provenientes de datos, de medidas, de pesadas y de ecografías. Y en base a eso generamos la evaluación genética nacional. Lo importante para ir a la evaluación genómica, es decir, estudiar el ADN, es que hay que tener una base de datos grande. Y Angus es la mayor, tiene la mayor base de datos de performance y cantidad de animales en la raza Angus en toda Latinoamérica. Es decir, la Asociación Argentina de Angus
y aún comparativamente con otras razas en Argentina, tenemos la mayor base de datos. Son 550.000 animales que hemos acumulado y en total esos animales tienen 10, 12 datos, así que tenemos 5 millones de datos. Si no hay datos fenotípicos, no hay evaluación genómica, por eso esta introducción, antes de entrar en la evaluación genómica. Y lo que tenemos adherido al programa son 496 criadores, prácticamente 500 criadores, que están distribuidos en 10 provincias. Es decir, la raza Angus tiene una base sumamente bien distribuida, por lo cual el hecho de hacer las comparaciones correctas es fundamental. De todos los animales evaluados, el 80% de ellos están evaluados en características que hacen a calidad de carne y a rendimiento. Eso implica que también podemos trabajar en la genómica en lo que es rendimiento y calidad de carne, no solamente en las características de peso. Entonces, ahora sí empezamos con lo que es puramente evaluación genómica y tratar de aclarar algunos conceptos que a veces personas de marketing, de alguna manera, confunden a los que son los productores o los criadores. En este momento, uno de los problemas que hay es que hay muchos DEPs, hay muchas denominaciones de lo que son los DEPs. Lo que nosotros producimos hasta ahora eran lo que se denominan DEP clásicos. Entonces, para puntualizarlo, ¿qué son los DEP clásicos? Es todos aquellos DEP que provienen de las medidas que acabamos de hablar. Es decir, de las medidas de pesadas, circunferencia escrotal, todo lo que son datos de ultrasonido. Y de ahí sacamos los DEP clásicos. Después han surgido los DEP genómicos o moleculares. Entonces, ¿de dónde se generan esos DEP genómicos o moleculares? Y eso es lo nuevo. Se generan de extraer al animal muestras de sangre o pelo y de ahí analizar el ADN. Todos los que estamos acá somos diferentes porque todo nuestro ADN es diferente. Y en el caso de toros que producen más o que producen menos, son toros que las diferencias están explicadas por la molécula esencial de la herencia que es el ADN. Que nosotros no podíamos trabajar directamente con la molécula de herencia y trabajamos indirectamente con medidas pesadas que tienen de alguna manera metido todo el ambiente que después tenemos que eliminar. Hoy existe la posibilidad de trabajar en forma directa con la molécula que explica las diferencias puramente genéticas entre animales. Y después surge algo más. Surgen los DEP enriquecidos y como la palabra lo dice, son DEP que tienen la ventaja de incorporar los dos tipos de información o los dos tipos de fuentes de información. Toman los datos fenotípicos y le agregan la información genómica que enriquece este nuevo DEP. Todos los DEPs que a partir del 2019 va a producir la Asociación Argentina de Angus van a ser DEP enriquecidos por evaluación genómica. Entonces, para diferenciar unos de otros y aclararlo, es decir, un DEP clásico son aquellos que uno usa la propia performance del animal, es decir, sus propias pesadas, es decir, tiene que el animal crecer, pesarse al destete, peso final, ecografiarse. Si ese animal es padre o madre, usa también las pesadas de las progenies y de otros parientes. Y de ahí, de toda esa información que es de peso, no es de ADN, salen lo que son los DEP clásicos. Es decir, básicamente usamos toda esa información, la procesamos, esos son DEP clásicos y de ahí hacemos
la selección y la evaluación genética. Eso es lo que se hacía hasta el presente. El mundo cambió y en el 2009 en Estados Unidos empezaron a agregar a este DEP clásico información de ADN, para lo cual implicaba que nos organicemos. Entonces su implementación llevó unos cuantos años para que nosotros podamos ofrecer una herramienta donde se puede seleccionar a un animal a una edad precoz cuando aún no ha generado datos, analizando solamente el ADN. La primera raza que aplicó esto fue el American Angus. En el 2009 produce los DEP genómicos. Después lo aplicaron estas razas que son todas de Estados Unidos. En el 2016 se incorporaron las últimas razas más comunes de Estados Unidos. Y en Argentina, la primera raza en aplicarlo es la Angus argentina a través del programa de evaluación genética. Las muestras que vamos a usar, porque hay que extraer material orgánico del animal, y vamos a usar muestras de sangre o muestras del bulbo piloso, donde está también el ADN. Así que de ahí la asociación va a recibir esas muestras y nosotros nos vamos a encargar de que ese ADN sea analizado, como vamos a explicar más adelante. Entonces dirán, bueno, y acá le pido un poquito de atención, la molécula de ADN parece compleja, la tenemos todos en cada célula. Nosotros venimos de mitad del ADN que es aportado por nuestra madre, la otra mitad por nuestro padre, y de ahí sale el embrión. Y lo mismo pasa con los animales. Entonces, pero toda molécula de ADN, tanto vegetal, animal o humana, tiene 3 componentes químicos: un azúcar, 4 pares de bases y un fósforo que de alguna manera engancha todos esos pares de bases y azúcar y forma la cadena de ADN, donde ahí está toda la información genética nuestra. Entonces, si nosotros esta es la cadena de ADN y tenemos 2 toros, la diferencia entre estos 2 toros está dado no por los componentes, porque son las mismas bases, el mismo azúcar y el mismo fósforo. Lo que está dado es por la secuencia. Como ustedes ven, este toro tiene una secuencia de bases diferentes a este toro. El orden y los escalones son diferentes. Y esa secuencia de bases son lo que de alguna manera determinan o están asociadas a las principales características de interés económico. Es decir, si este toro tiene un grupo acá de genes que tiene una secuencia diferente de bases, va a producir un determinado peso o una determinada área de ojo de bife diferente al otro animal. Entonces, dentro de esa cadena están específicamente ubicados los genes que están asociados a las características de interés económico. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es secuenciar el ADN. Y eso es lo que hacemos. Cuando ustedes manden muestras de pelo o sangre, se extrae ese ADN, se secuencia y se sabe el orden de las bases, y de acuerdo a ese orden de las bases se puede detectar si para determinadas características ese toro es superior o inferior a los demás toros que se pueden comparar. Entonces, de la secuencia de ADN se determinan, sin tener el dato, con cierta precisión, el futuro de ese toro para poder seleccionarlo a una edad precoz. Entonces, básicamente lo que usamos son marcadores moleculares que se llaman SNPs, que es donde está esta banderita. Este es un marcador molecular, y como ustedes ven, este marcador molecular
está asociado a una característica de interés económico, que no la podemos ver, pero por el marcador molecular la podemos seleccionar. Entonces eso es lo que hacemos. Nos hacemos uso de marcadores moleculares que se denominan SNP, pares de bases, para seleccionar las distintas características de interés económico. La otra cosa importante es que la evaluación genómica o los DEP que sacamos del ADN, ese DEP genómico, solamente puede ser comparado con la base fenotípica de la asociación de criadores. Es decir, es tan importante ese secuenciamiento de ADN como los datos fenotípicos de la asociación. Entonces, para poder comparar DEP genómicos, tenemos que referirnos siempre a una población de referencia. Y esa población de referencia es la base de datos nacional Angus de la Asociación Argentina de Angus. Es decir, DEP sueltos tomados por ahí por alguna empresa no tienen ningún valor comparativo a nivel de la ganadería de Argentina. La población de referencia que usan es una población netamente comercial de un país extranjero y esos DEP genómicos no son comparables. Entonces, esta base nacional es el gran valor que durante 30 años ha formado la Asociación Angus y que ahora le agrega los genotipados de los animales. De esa manera generamos DEP genómicos, o a veces le dicen moleculares porque viene de la molécula de ADN, esa es una aclaración de términos también, y teniendo los DEP genómicos y los DEP clásicos que ya los tenemos, vamos a generar directamente en un solo paso, en una sola solución, DEP enriquecidos a partir de este año de todas las personas adheridas al programa de evaluación genética de la raza Angus. ¿Enriquecido por qué? Enriquecido por información genómica. ¿Qué hizo Angus? En silencio y con bastante costo de inversión por la Asociación Angus. Fue creando esa población de referencia. Empezamos en el 2012 a agarrar y a tomar y extraer ADN de los toros más usados en Argentina para ser secuenciados y que tengan alta precisión, es decir, toros que tenían DEP clásicos con alta precisión, sacamos muestras y los mandamos a Estados Unidos al laboratorio ShinSeq, que es el mayor laboratorio del mundo en análisis de genoma. Entonces fuimos acumulando y todos los años fuimos mandando toros y actualmente tenemos 1816 toros que son los referentes que nos permiten evaluar ese ADN para generar el DEP genómico. Sin esta información previa que acumuló Angus a través de los años de estos toros que son los toros de más impacto en la raza Angus argentina, no hay posibilidad de evaluación genómica. Y ese es el problema de algunas razas en Argentina, que realmente encontrar toros con alta precisión para ser genotipados y que sean referentes para los DEP genómicos es un problema. Angus lo vino acumulando y ha llegado a ese punto. Y ha firmado un convenio con ShinSeq y la Asociación Angus para que en Lincoln, Nebraska, donde está en ShinSeq, nos hagan todos los genotipados de las muestras de pelo o sangre que nosotros vamos a recibir de nuestros criadores. Ustedes dirán si 1816 toros es mucho o poco para empezar. Esta es la historia de Estados Unidos. Hay que empezar de donde se puede empezar. Estados Unidos empezó con evaluación genómica, como dije, fue el primer país, y empezó con 2.200 toros genotipados. Nosotros vamos a empezar con 1.816 toros, es decir, prácticamente con la misma cantidad de toros que empezó Estados Unidos.
Lo que pasa que después empezaron a mandar animales jóvenes a genotipar, que es lo que vamos a empezar a recibir a partir de abril, y esta población de referencia automáticamente crece en forma exponencial. Básicamente, secuenciar ADN es buscar esos marcadores moleculares con algo que se denomina chip, un secuenciador que lee el ADN, y básicamente lo importante es que lo que se hizo es desarrollar un chip específico para la raza Angus. Es decir, es un chip específico que está asociado a las características de interés económico en la raza Angus. Es la única raza que tiene un chip específico para la raza Angus en la actualidad. Entonces, lo que agrega es esto. Antes teníamos la información solamente de pesadas, medidas, y ahora tenemos la información de ADN, y entonces se agrega la parte genómica, y en base a esto sacamos los DEP enriquecidos. Ese es el gran aporte que hace la genómica, de poder incorporar esta evaluación y seleccionar animales a una edad precoz, previo a tomarle los datos. Es decir, básicamente lo que nosotros hacíamos era usar datos, usar genealogía y sacar de clásicos, y por otro lado teníamos el ADN, generamos el DEP genómico, y esas dos fuentes de información se las unía. Algo que ocurrió ahora, del punto de vista mucho más preciso, es que todo este proceso de juntar DEP clásico con DEP genómico se puede hacer con un solo paso, que les muestro ahora. Es decir, podemos juntar toda la base de datos de pesadas, toda la genealogía, todos los genotipados, y directamente con una única metodología que es mucho más precisa, generar el DEP enriquecido en forma automática. Esto es lo que se denomina la tecnología de un paso, y es la que aplica actualmente Estados Unidos. Así que directamente vamos hacia esa dirección. ¿Cuál es lo importante de esto? Pues lo importante de esto es que aumentamos la precisión de seleccionar un animal joven, sin datos. Y ahora les voy a mostrar este ejemplo que es de Estados Unidos, donde acá tenemos un animal evaluado por distintas características de peso a nacer, destete, final, y que tenían algunas medidas de sus padres, porque él es un animal joven. Entonces, en base al Pédrigue, se obtienen algunos DEPs, que es un DEP de Pédrigue de muy baja precisión. Esto es antes de ser genotipado. Cuando este animal es genotipado, lo que hacemos es darle DEPs sin tener información e incrementar la precisión aún de los DEP de Pédrigue. Es decir, este es el gran valor de la evaluación genómica. Un animal que no tiene datos puede ser evaluado con una precisión razonable, de tal manera que si uno tiene que hacer selección al destete, ya tiene una herramienta para hacer la selección. Entonces, todos estos animales que no tenían datos, ahora tienen datos y han aumentado su precisión a través del DEP genómico. Y también es importante que si nosotros genotipamos un animal, por ejemplo, en facilidad de parto, que tiene una labidad baja, esa información de ADN representa como si ese animal hubiese tenido 19 hijos. ¿Está? Es decir, para tener 19 hijos uno tiene que esperar que un toro padre genere 19 hijos, por lo menos 3 años para ser usado. Ahora directamente cuando nace el torito, lo podemos evaluar con una precisión razonable. Entonces, nunca deben ser
dejar de tomarse los datos, porque esos datos nos permiten evaluar el ADN. Cuando van esta gente de marketing y dicen no tome más datos, haga DEP genómicos, lo peor que pueden hacer es dejar de tomar datos, porque la evaluación del ADN se va calibrando y enriqueciendo a medida que se agregan más datos fenotípicos y medidas. Entonces, nunca hay que dejar de tomar datos de medidas, de pesadas y de ultrasonido. Eso se tiene que seguir, ¿eh? Entonces, la base de la evaluación genética son los datos. Si no, no hay manera que podamos evaluar el ADN y generar los DEP genómicos. Entonces, ¿cuáles son, para terminar, el mayor impacto? El mayor impacto es seleccionar animales jóvenes sin datos. Si nos mandan pelo, nos mandan sangre, nosotros le podemos dar un DEP con una precisión razonable para que ustedes de alguna manera puedan hacer una selección precoz. A su vez, si hace una evaluación genómica y si del DEP genómico es destacado y se lo incorpora rápidamente como torito prematuro en los rodeos, lo que hacemos es maximizamos el progreso genético porque bajamos el intervalo generacional y al usar toros jóvenes en los rodeos de producción comercial. Entonces ese es el otro impacto, que el progreso genético aumenta. Y también la precisión con el ADN para calcular parentescos entre animales es mucho más precisa hacerlo con SNPs que con los microsatélites como se venía haciendo actualmente. Es independientemente del sexo la precisión. Es decir, si hay un animal precoz, macho o hembra, la precisión no va a ser mayor del macho ni de la hembra, porque estamos estudiando directamente el ADN, independientemente de la cantidad de hijos, que eso viene a posteriori, pero el momento de no tener datos, la precisión de machos y hembras es exactamente la misma. Bueno, entonces, de ahora en más, la asociación va a brindar estos certificados de méritos genéticos con DEP enriquecidos por evaluación genómica a través de muestras de ADN. A continuación, el ingeniero Kuruchet, en una charla breve, le va a explicar cuál es el costo y cuál es la mecánica de trabajo para tener la posibilidad de tener estos DEP enriquecidos y hacer una evaluación precoz. Nada más y muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Como mencionó recién Horacio, yo voy a estar a cargo del servicio de genotipado que va a empezar a brindar la asociación ahora en abril. Así que bueno, esta breve presentación es como para contarle al criador cuáles son los pasos a seguir para cuando quiera genotipar animales suyos. Bueno, para empezar, ¿qué animales se pueden genotipar? El criador va a poder genotipar cualquier animal independientemente del sexo y de la edad del mismo. Lo único es que va a tener que su cabaña estar adherida al ERA, que es el área de evaluación de reproductores Angus que tiene la asociación. La única restricción que vamos a tener por el momento es que estamos genotipando solamente animales de pedigree. Estimamos para el año próximo comenzar a genotipar sí también animales puro controlados. Bueno, respecto a los animales que el criador quiera genotipar, ¿qué tiene que enviar para ser analizado ese animal? Lo que estamos pidiendo son pelos o sangre. Si quieren enviar pelos,
estamos solicitando aproximadamente 40 pelos que deben ser tomados desde la cola del animal a contrapelo. ¿Por qué a contrapelo? Porque lo importante de la muestra de pelo es el bulbo piloso. Ahí es donde se encuentra el ADN y es donde trabaja el laboratorio para genotipar el animal. Entonces es importante que los pelos tengan bulbo piloso. Y si quieren enviar muestras de sangre, lo que tienen que hacer es acercarse a la asociación para pedir tarjetas FTA. Son las tarjetas especiales necesarias para el muestreo de sangre. Nosotros se las vamos a entregar y ustedes toman las muestras del animal. ¿A dónde enviar estas muestras? A la asociación, a las oficinas de la asociación que están en Capital Federal. Esta es la dirección y, bueno, de todos modos, en toda la publicidad de la asociación pueden encontrar estos datos. Los envíos. La asociación a partir de hoy va a empezar a recibir, digamos, el criador puede empezar a enviar las muestras y la asociación las va a empezar a almacenar. Y después lo que hace la asociación es realizar 2 envíos mensuales de todas las muestras almacenadas al laboratorio que está ubicado en Lincoln, Nebraska, Estados Unidos, que es, como mencionó el señor Horacio, va a ser GENESIC, que es el principal laboratorio a nivel mundial en genotipado de animales. Estos 2 envíos mensuales van a ser los jueves de la segunda semana del mes y el jueves de la cuarta semana. Bueno, acá un poco es un diagrama o una mecánica respecto a qué pasa con esas muestras. El criador va a enviar las muestras a la asociación, como comenté recién, y la asociación, tanto el segundo o el cuarto jueves del mes, va a enviar las muestras al laboratorio. El laboratorio va a analizar las mismas y va a subir a una plataforma que tiene en la web los resultados. Los resultados van a ser los genotipados y perfiles de 121 SNP, de los cuales la asociación los va a descargar y va a distribuir esa información en 2 lugares. Los genotipados van a ir al INTA. El INTA es la unidad ejecutora que tiene la asociación y son los que van a generar los DEP enriquecidos. Y los perfiles de 121 SNP son necesarios para hacer la verificación de paternidad en rural, ya que el servicio de genotipado de la asociación incluye no solo los DEP genómicos de esos animales, sino también la verificación de paternidad de los mismos en rural. Plazos. Bueno, para dar una idea de cuánto tiempo me va a llevar a mi criador una vez que entrego las muestras a la asociación en obtener los DEP de esos animales. Bueno, una vez que la asociación envía las muestras a los laboratorios, la compañía que vamos a utilizar de logística es UPS y le lleva 3 días en llevar las muestras ahí a Lincoln, Nebraska. Una vez que el laboratorio recibe esas muestras, les lleva 20 días hábiles en analizarlas y subir los resultados a esa plataforma denominada LIMS que está en la web. La asociación descarga de esa plataforma los resultados y envía a la sociedad rural, como les mencioné anteriormente, los perfiles para verificar paternidad. Eso va a estar en pocos días, ya va a estar la verificación hecha por rural. Y después los genotipados se los envía al INTA. El INTA, una vez que los recibe, les va a tardar aproximadamente 30 días en generar esos DEP y entregarlos a la asociación. Una vez que la asociación los recibe, inmediatamente los va a enviar al criador. Y bueno, los costos. El servicio de genotipado por parte del laboratorio tiene un costo de $25. La verificación de paternidad es de $7,5 y hay un costo administrativo Angus de $5. Entonces, el criador va a tener por cada animal un costo de $37,5 que va a incluir, como les mencionamos anteriormente, tanto los DEP enriquecidos como la verificación de paternidad en rural. Y bueno, estos son los datos míos, ya para que el criador que quiera ya empezar a enviar las muestras o tenga alguna duda acerca de los pasos y del servicio, se pueda contactar conmigo para empezar a genotipar los animales.
Así que bueno, muchas gracias y... Uy, perdón.